Dale arriba, país, que son las 7 de la tarde y acá estamos. Para que sepas una vez más, te cuento recién llegadito este mensaje. Viste que amanecimos hoy con la noticia de que 2 ómnibus de compras que vienen a comprar a la capital federal, a la avenida Avellaneda, indumentaria, ropa, fueron baleados en la ruta 2. Pregunto a altas fuentes de la provincia de Buenos Aires, ¿algo para decir de los micros de compras baleados en la ruta? Nada importante. Guerra entre 2 empresas. Bueno. ¿2 empresas? Sí, chiquitas. Nada importante. De transporte y a bala. balazos. Sí. Por ahora, hasta ahí llegó Andá la a comunicación. decirle a la gente, ¿no?, que estaba ahí subida, Eddie, buenas Claro, tardes. que Digo, te nada venís a importante. comprar ropa para vender en Fueron Mar del unas Plata. balitas nomás, che, es Y una te cagan a interna. balazos, pero es una interna entre empresitas. ¿eh? Y todo es minimizado, todo es chiquitito. ¿Quién no tiene armas para ir a tirarle balazos a la competencia? ¿En qué país no pasa? Claro. Escúchame, ¿en qué ciudad del mundo Es no lo pasa? normal. Buah. Así arrancamos y no nos reímos un poco de la desgracia, después nos amargamos el doble. Total, la desgracia ya está hecha. La noticia es desgraciada de por sí. Damos el arranque a este programa y otra vez más tenemos que hablar del presidente Alberto Fernández y los dichos y las repercusiones de sus dichos, porque el presidente sigue esa gira que emprendió esta semana en Europa y ahora con un pie en Alemania. Y un pie en Alemania en donde nuevamente tiene declaraciones polémicas, Eddie. Sí, yo venía hoy como esperando un milagro, ¿sabes? Y no sé si se va a dar. No sos el único que espera un milagro, te digo. Vamos a ver al presidente y ya arrancamos con Para que sepas, dale. Y una pregunta de política interior. Su ministra de Defensa, Christine Lambrecht, está siendo criticada por haber tomado el helicóptero con su hijo. ¿Entiende estas críticas que se han formulado o si cree que la ministra de Defensa ha obrado bien? Asombrosa esa pregunta. Me impresiona. Gracias a Dios no tengo que contestarla yo. Sería muy duro si yo lo contestara. Pero Pero me hubiera gustado. si tengo que dar mi opinión, la doy, pero no creo que corresponda. Con gusto la doy. ¿Cuál era la pregunta? Me impactó tanto la segunda pregunta que me olvidé de la primera. A ver, hay un lío bárbaro en Alemania porque parece, ahora nos lo va a explicar bien Darío Mizrahi, la ministra de Defensa se tomó un helicóptero para ir a hacer un acto oficial, pero después se aprovechó el vuelo y se fue con el hijo de fin de semana a una isla. ¿Es así? Como si fuera una escala. Pero espera, ¿de qué se ríe Alberto Fernández? Digo, porque está como muy jocoso, estaba tentado. Nos gusta verlo feliz, obviamente, pero las cosas no están como para tampoco estar tan jocoso. Y por otro lado, No, pero aparte digo, es un lo que caso, estás contando es un hecho lo grave. que están analizando es un hecho de, no sé, por lo menos malversación de activos públicos, de cosa ¿no, pública. Así es, Christine Lambrecht es el nombre de la ministra de Defensa de 56 años, que ahí lo vemos justamente, Acá está, mirá. no te lo leo el alemán, pero bueno, está diciendo, hizo algo que no debía, básicamente es lo que está diciendo el título de El Bild, que es el diario más popular de Alemania, diario bien sensacionalista, exactamente, ella es ministra de Defensa. Y el otro era el pibe, el hijo. Y el otro era el hijo, exactamente. Claro. Tiene, obviamente había hecho una visita oficial. En el marco de esa visita utilizó un helicóptero del ejército, hasta ahí todo bien, pero parece que después, como vos bien explicás, con su hijo se fue en ese helicóptero a una actividad privada, básicamente, a una isla, en un contexto de descanso. Puso la SUBE en el helicóptero y se fue a... A ver, lo cual yo te diría, para nuestros parámetros, digamos que estamos cansados de gobernadores que utilizan los aviones sanitarios de la provincia como si fueran... estaría algo casi normal. Pero para los estándares alemanes es algo bastante parecido a un escándalo. ¿De qué te reís, Con lo Martín? cual- Vos también estás jocoso No, hoy. es que Alberto habrá pensado con todo lo quilombo que tengo yo allá, esto Mirá el Esto, problema, ¿en serio? mirá el me problema que pregunten por tiene el esto. compañero Olof. Claro, sí, no Olof, pasa claro. nada, Olof, vos vivís arriba. Por A mí eso me le da la causó sensación, gracia. Sí, está bien que se Verdad, ría en todo sí, caso. claro. Bueno, ¿qué va a hacer? Sí. Un helicóptero para ir a una isla, Claro. tanto lío por eso. A mí lo interesante, aparte de que obviamente el periodista alemán hace dos preguntas. Él Hace una tiene a agenda- la vicepresidenta diciéndole
sabe que son todos nabos en su equipo, pero allá usó el helicóptero a la ministra de Defensa, claro. Claro. Quería contestar igual, Alberto. Eso es lo que me parece divertido. Quería contestar. Estuvo cerca de meter la gamba mal, ¿no? Estuvo cerca de meterla. Porque lo pensó y no lo dijo. Menos mal que dijo, y su no creo vocero que me diciendo, corresponda. gracias, Dios, Pero me gustaría gracias que dar no mi opinión. respondió, dice Guarde el la vocero. compostura, señor presidente. Pero me gustaría dar mi opinión. Y dijo como que sería durísimo. Se ve que yo entiendo que él defendería a la funcionaria. Me dio la sensación por cómo planteó la respuesta. Pero bueno, no lo sabemos porque por suerte se lo guardó. Bueno, estas son las cosas que pasan en Alemania. Esto es un poco lo que planteó el presidente, que terminó dando esta conferencia de prensa. Una visita igual importante. Alemania era, te diría, la clave de esta gira es Alemania, porque justamente está la idea de ver si podemos vender energía. Sabemos todos, Argentina tiene mucha energía. El problema es que necesitamos inversiones para sacar la vaca muerta y trasladarla. Un poco la apuesta es que de Alemania venga un poquito de esa. ¿Y hasta ahora esa se inversión. consiguió algo, Dari? Por ahora poquito. En términos de anuncios formales de inversiones, hubo algo de España que anunció el canciller Santiago Cafiero, pero una inversión por el lado de una empresa de otro rubro, digamos, no era concretamente de energía. Mañana va a haber una agenda más vinculada con eso todavía en Alemania, porque el viernes es que va a Francia ya para finalmente encontrarse con Emmanuel Macron. Pero justamente la idea es, bueno, puede haber una conjunción de intereses, porque claro, Alemania está tratando de desengancharse de Rusia. Alemania es uno de los países de la Unión Europea más dependientes del gas, sobre todo, y también del petróleo lo comprometió ruso. fuerte Scholz a Alberto diciendo, nos pusimos de acuerdo con el presidente argentino en ser duros en el repudio a la invasión rusa a Ucrania, y Alberto no se rió ahí. No, y Alberto igual dijo que él no estaba de acuerdo con el tema de suministrarle armas a Ucrania, ¿no? Esto, a diferencia de lo que está haciendo Alemania y todo el resto de Europa, que le está suministrando armas, y de las sanciones a Rusia. Déjame que te haga una pregunta, porque de acá de Alemania se va decías vos el viernes, a verse con Macron. ¿Quién es más importante hoy en el post-Merkel de la Unión Europea? ¿Macron o el amigo Olaf? Es una excelente pregunta, Eddie. A ver, en principio, si uno va a lo estructural, ¿no? Digamos, ¿quién se está sentando sobre el cofre más grande? Y uno tiene que decir, bueno, el canciller alemán va a ser siempre quien tenga las de ganar, porque la gran potencia económica en Europa es Alemania. Pero es cierto que, claro, Macron ya viene de hace 5 años en el liceo, se convirtió un poco en uno de los líderes principales de la Unión Europea, y Olaf Scholz es alguien de un perfil muy bajo. Entonces, de alguna manera, hoy tiene un mayor protagonismo Macron, aunque Francia, siendo un país importante, no tiene por ahí toda la potencia que tiene Alemania. Entonces, te diría, hoy la cabeza europea es más Macron que Olaf Scholz, que encima, imagínate que tiene que lidiar con los helicópteros de su ministra de Defensa. Recién mencionabas la palabra problemita de alto vuelo. Energía. Y la palabra energía es un día muy importante para Argentina porque empieza a sobrevolar qué va a pasar finalmente con las tarifas, Eddie. Y mientras esa discusión se da aquí, en la Argentina, el presidente desde afuera hizo alusión a este punto, pero hablando de la política y concretamente argumentando que aquellos funcionarios que no acompañen la decisión oficial de cómo se va a establecer el marco tarifario para la energía este año, deben irse. Hasta ahora Alberto Fernández no ha hecho a nadie, pero sobre este punto... se acabaron los dimes y diretes. Ahora el que está en contra se va. Absolutamente. Sobre este punto empieza a marcar una diferencia cuando ayer decíamos, atención, se lanza la campaña presidencial temporada 2, Alberto Fernández va por la reelección. Ayer arrancaba una ola, si se quiere, de declaraciones que despertaron polémica en los propios y también en los ajenos. ¿Por qué no escuchamos en este resumen las frases más salientes de Alberto Fernández de gira? Y después vas a entender por qué yo estoy esperando un milagro. De verdad, mi discusión no está por ver quién tiene el poder. Mi discusión está por ver cómo construimos una Argentina hacia el futuro. Una Argentina distinta, que tome del pasado las experiencias. A veces no nos ponemos de acuerdo sobre cuál es el mejor camino para llegar a esos objetivos. Y a veces eso genera mucho ruido y que creo que tenemos que aprender a caminar en la diversidad. El punto del conflicto es un punto muy lejano para Argentina. ¿Se ve usted con fuerzas no solo de terminar su mandato, sino de presentarse a la reelección en 2023? Yo estoy absolutamente con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie. Y la voy a poner de pie. Entiendo que ha dicho más o menos que sí. Definitivamente. Definitivamente. Bueno, esto fue entonces, ayer, ¿eh? Sí, fue Eso ayer. fue lo que empezó ayer. Ahora después vamos a ver, porque hace un ratito habló con la Deutsche Welle, con la prensa alemana estatal,
Ahora, el presidente, la gran definición de ahí es, ¿se siente con fuerzas para la reelección? La reelección, sí, absolutamente, dice Alberto Fernández. Bueno, y ahí tenemos con la Deutsche Welle, mirá. Un poquito del reportaje de hoy. Es más extenso este reportaje. Una vez más, déjame decir, Eddie, hay una comitiva de periodistas argentinos que están aguardando también estas frases salientes para sus propios medios. Sería interesante saber por qué Alberto Fernández está eligiendo las frases más salientes y polémicas, otorgarlas a medios internacionales. Creo que ya a esta altura podemos decir es estrategia y no improvisación. Por lo pronto, podemos empezar a escuchar algunas de las frases más salientes del reportaje ayer nos temporada decía 12 Rosario de hoy. Yerdi, todo esto fue decisión de Gabriela Cerruti, Sí. que es parte de la comitiva oficial. ¿Escuchamos? Presidente, hablando de los pactos económicos, usted dijo en una entrevista en Madrid que España es la entrada a Europa y sigue pensando, le pregunto yo, que Argentina es la puerta de entrada de Rusia a América Latina, como lo dijo ante el presidente Vladimir Putin cuando usted lo visitó en febrero pasado, perdón, en Moscú. ¿Ha cambiado usted de opinión con la guerra? No, bueno, a ver, yo lo visité a Putin en un momento donde la guerra no existía. Y si bien había como una tensión con Ucrania, la verdad es que no había ninguna señal cierta de que iba a ocurrir esa invasión y iba a ocurrir ese avance sangriento que después Rusia generó. Y la verdad es que cuando hablé de la puerta de entrada de Rusia, lo hice porque Rusia vivió un momento muy singular en América Latina, fundamentalmente con el suministro de la vacuna Sputnik. Y que eso le abría a Rusia muchas posibilidades de entrar a América Latina. Y yo estaba hablando de la importancia de que Rusia, en términos comerciales, pueda tener en Argentina una puerta de ingreso. Usted recuerde que la vacuna Sputnik se fabrica en Argentina, que pudiera tener una puerta de acceso al resto de América Latina. Y las vacunas rusas llegaron a tiempo también en un momento muy complejo. Muy complejo y llegaron a muchos lugares de América Latina. Ahora, para terminar de contestarle, tengo muy en claro que el presente es otro y que evidentemente, después de la pandemia que hemos vivido, después de que se hayan muerto 6 millones de personas, moral y éticamente no podemos avalar ningún acto de violencia y mucho menos una guerra de estas características. Entiendo, presidente. Usted es el presidente de un gobierno que apoyó además la condena de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Se manifiesta, sin embargo, en contra de las sanciones a Rusia y de la expulsión de Rusia del G20, que sin embargo son dos cuestiones muy importantes para Europa. Y yo le pregunto aquí, ¿cómo sigue entonces la historia en este punto cuando usted ha propuesto un fortalecimiento del diálogo, de las relaciones transatlánticas como presidente del bloque CELAC-Unión Europea? Bueno, lo relevante de este inicio de la conversación de la Deutsche Welle con el presidente Fernández tuvo que ver con esto de haber sido la puerta de entrada, haberse ofrecido como para ser la puerta de entrada para Rusia en su entrevista con Vladimir Putin. Ahí él dio la explicación de que, bueno, que todavía no estaba declarada la guerra, que si bien había tensiones con Ucrania, nada podía indicarle que todo iba a terminar con esta invasión sangrienta. Pero hubo otro tipo de definiciones que nos tocan más de cerca a nosotros y que tienen que ver, Marce, con esta especie de gestualidad, de gestos de autoridad que empezó a querer dar Alberto Fernández después de tantas discusiones y de tantas tensiones dentro del gobierno, de tantos dimes y diretes, donde hoy me decía alguien muy cercano al Ministerio de Economía, un economista, me decía que, bueno, hasta ahora el tema de la energía, por ejemplo, estuvo en conversación. Vamos a ver qué vamos a hacer, cuál va a ser el cuadro tarifario, cuál va a ser el criterio y cuáles van a ser los parámetros para adecuar las tarifas de luz y de gas hacia el futuro para particulares, para empresas. Ahora se acaba la conversación. Ahora se va a llegar a una resolución, esa resolución va a haber que acatarla y el que no la quiera acatar se va a tener que ir. Hay un punto concreto de la centralidad de la discusión, que no era tanto el porcentaje, sino el cómo se iba a hacer. En momentos en donde se avisoraba, cuando se pensó en la estrategia del cuadro tarifario, que el salario iba a estar más emparentado a la inflación para esta altura del año. En un ratito te vamos a mostrar cómo están los salarios según el INDEC, ¿eh? Tu salario, cómo evolucionó en función de la inflación, y te vas a dar cuenta que pocos fueron los sectores que ganaron. En concreto, dentro del kirchnerismo núcleo duro, decían, es momento de establecer un ajuste tarifario como las empresas venían demandando y que a razón de ser tenía que darse porque viene muy desfasado en el tiempo. Es un atraso muy importante. ¿Cuál es el momento propicio? Bueno, Eddie, sobre eso versaba la discusión, pero no había una discusión sobre hacerlo o no hacerlo.
De hecho, estaba pactado que quienes más pueden pagar son los que deberían pagar el grueso de ese incremento. Y eso fue lo que en la audiencia pública se presentó. Aunque te hablen de promedios, aquellos que puedan pagar un poco más van a estar pagando por encima del promedio por el uso de energía eléctrica. El punto es esta frase: que el que no le guste al funcionario que no esté de acuerdo y no apoye esta política pensada por Guzmán, como es una decisión política, debería irse. Eso fue lo que dijo el presidente. Ahora bien, no lo está diciendo con otros temas, lo está diciendo sobre un tema que ha generado, claro, cierto consenso. Estuvo el caso de este subsecretario Basualdo, que en algún momento Martín Guzmán lo quiso sacar y al final no lo pudo sacar y se cuestionó la autoridad de Martín Guzmán, etcétera. Pero no lo que sobre dijo el punto de las tarifas y es, los subsidios. Ninguno se revela más, No mezclemos, no sobre el punto de las tarifas y los subsidios. No hizo lo mismo cuando hablaban del Fondo Monetario y el arreglo, donde ahí sí había muchas voces que levantaban la mano y decían no estamos tan de acuerdo. Lo está haciendo con algo que dentro de todo está bastante pactado, porque ¿quién puede decir hoy? Pero eso dependía de los diputados elegidos por el pueblo y estas otras cuestiones dependen de funcionarios elegidos por los propios que gobiernan, ¿no? O sea, lo que está diciendo el presidente, vamos a ver cómo se cumple y cómo se da la cuestión. Es a partir de este momento, el que no esté de acuerdo con las decisiones que se toman acá arriba, allá abajo, se tiene que ir. Se tiene que ir. Bueno, es quizás el marco para arrancar esta discusión. En rigor, hay muchos funcionarios o representantes de gobierno que no están tan de acuerdo con muchas de las decisiones económicas que el propio Alberto Fernández y sus ministros tomaron. Estamos en presencia de Claudio Lozano, que ya está con nosotros, es director del Banco Nación, ocupa un lugar preponderante en la gestión de un banco público, el más importante en cantidad de clientes como banco público que es. Y además sos dirigente, Claudio, como andás, de Unidad Popular, con lo cual tenés allí un poquito lo que tiene que ser el ser un funcionario, estar dentro de una ecuación de coalición gobernante, pero a la vez tenés tu propia militancia. Te señalo a vos porque vos muchas veces marcaste diferencias, incluso en el día de hoy, con respecto a lo que hace el gabinete. Bueno, siempre aclaro que cuando hablo de temas que no hacen estrictamente a mi función en el banco, lo estoy haciendo no como director del Banco Nación ni como funcionario del Ejecutivo, sino como presidente de una de las fuerzas políticas que integra el Frente. El Frente es una coalición, es amplia, tiene debates internos que son más que obvios. Lamentablemente yo creo que el principal problema político que nosotros tenemos es que nunca pudimos transformar lo que ha sido un muy interesante acuerdo electoral en un ámbito de discusión política que permita sintetizar los matices que existen respecto a cómo construir una estrategia de desarrollo en la Argentina. El Frente de Todos no se ha constituido en ningún lado y eso es lo que hace que los debates aparezcan públicamente en lugar de que se resuelvan en ámbitos. Esos ámbitos no están. Cada uno habla desde el lugar o desde la fuerza en la cual en todo caso está inscrito, ¿no? Parece que eso es lo que explica. Pero molesta, evidentemente está empezando a molestarle al presidente, si no, no saldría a polarizar de esta forma. El presidente tiene derecho a pedirle la renuncia a quien quiera. Todos los que somos funcionarios del Ejecutivo estamos a disposición de él en ese sentido. Creo que también él sabe que la coalición que lo sostiene es una coalición amplia. Y consecuentemente creo que por eso ha guardado un equilibrio importante y no ha querido escalar debates que yo creo que, por otra parte, no nos hacen mal. Yo creo que hay que debatir. Me parece que Argentina merece y requiere debates. La Argentina merece y requiere debates y que sean serios y que no estén rodeados de chicanas y de insultos y de descalificaciones, etcétera, etcétera. Ahora, lo que estás planteando, y sería, creo yo, la primera vez que se da en la República Argentina, un presidente que debería ser delegado de la coalición que lo sostiene y no representante de la población que lo votó. Bueno, digamos, no es simplemente. Yo creo que también hay una señal muy fuerte que fue la elección de medio término. O sea, acá hay un recorrido, ¿no? Tuvimos una elección de medio término donde el Frente de Todos perdimos 5 millones de votos. Perdimos 5 millones de votantes que habían acompañado y habían visto al Frente de Todos como una alternativa frente a lo que había ocurrido con el gobierno anterior. Y luego de eso se dio otra circunstancia adicional, que fue la discusión respecto al tema del Fondo Monetario Internacional, en donde la votación en el Parlamento implicó
una ruptura casi de la orgánica del Frente de Todos. Porque lo que terminó votando el acuerdo fue una coalición distinta, en donde dominaba Juntos por el Cambio la votación más que lo que era la representación institucional del Frente de Todos. Entonces, esa doble situación de pérdida de votantes y, por otro lado, una ruptura de la orgánica, en realidad hace más que imprescindible una reconvocatoria y una mayor institucionalidad del Frente para recuperar poder político, decisión política y rumbo para el gobierno, porque en realidad más bien la señal que hay es que hay que cambiar el rumbo, ¿no? Que hay que profundizar una dirección que no ha sido acompañada por el pueblo argentino. Guzmán antes de ayer en un reportaje ratificó el rumbo económico. En un reportaje no, en realidad fue una expresión pública ante AmCham, en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, colmado de empresarios el auditorio de primera línea, y él dijo, ratifico el sendero económico que hemos elegido. Está bien. Yo creo que... no está viendo lo mismo que vos, entonces. Claro, me parece que no está viendo que hubo una votación donde perdimos 5 millones de votos y donde la gestión del 2021 es una gestión en la cual se combinaron dos cosas. Un proceso de recuperación de la actividad económica sobre la base de, digamos, ir eliminando las restricciones que había planteado la pandemia, pero en donde el proceso inflacionario que se mantuvo y que se expandió respecto a cómo veníamos, y la secuencia de un ajuste fiscal que se mantuvo en directa relación con las conversaciones con el fondo, lo que produjo es un proceso de ampliación de la desigualdad que implicó que el impacto del crecimiento sobre el empleo y los ingresos fue básicamente nulo, y consecuentemente que el impacto sobre la pobreza y sobre la indigencia no existiera, y que consecuentemente perdiéramos los votos. En ese marco me parece que hay que ubicar Claudio, la discusión. ¿Sabes qué? Eso para mí no es que podríamos lo que hay que centrar esto en Guzmán, pero no sé si la tenemos, la declaración de Alberto Fernández de hoy. En Berlín, el periodista le pregunta que desde la coalición gobernante están criticando el desatender a los pobres. Y le pregunta al periodista, ¿usted es consciente que ha decepcionado a parte del electorado? Y el presidente responde, yo no creo eso. Creo que la pandemia afectó a mucha gente. Su gobierno ha sido víctima de la pandemia, el mundo ha sido víctima de la pandemia. Escuchémoslo. Muy rápido, no se nos va el tiempo, presidente. Hay mucho todavía que le quisiera preguntar. Este jueves se va a hacer pública, usted sabe, la cifra de inflación en Argentina y nos esperan buenas noticias. Como está sucediendo en todo el mundo, realmente el aumento de los precios lo están pagando los más pobres y... Desde el Frente de Todos le critican a usted haberse olvidado de los pobres, en contraste también con un tibio comportamiento hacia la clase empresarial. Dicen que multiplicó sus ganancias en la pandemia, esa es la crítica principal de las filas de gobierno. ¿Está consciente usted, presidente, que usted ha decepcionado parte importante de su electorado? No, yo no he decepcionado parte de mi electorado, eso es lo que dice alguno. Yo no he dicho semejante cosa, no pienso semejante cosa. Yo lo que sí creo es que la pandemia afectó mucho a la sociedad argentina. Argentina vivía un momento de enorme crisis cuando yo asumí. Cuando yo asumí, la inflación era del 54%, para que lo tengamos en claro. ¿Su gobierno ha sido una víctima de la pandemia? El mundo fue una víctima de la pandemia. La pandemia ha sido algo muy gravoso para el mundo, porque era algo desconocido en el mundo y que el mundo no sabía cómo afrontarlo. Y yo lo que siento es que eso afectó a muchos seres humanos que claramente han visto algunos perder sus negocios, algunos perder su trabajo, perder sus seres queridos y no poder ni siquiera despedirse de ellos. Pero, presidente, usted dice que no reconoce esa decepción, sin embargo, si creemos... Estoy diciendo que la reconozco. Sí. Pero lo que digo es que no es la causa del gobierno, la causa es la pandemia. Entiendo, sí, pero sin embargo, si tomamos en cuenta la Argentina... La causa no es el gobierno, la causa es la pandemia. Te pregunto, Claudio, tu mirada, aparte sos un estudioso de la economía hace muchos años. ¿Es el gobierno o es la pandemia? ¿Todo lo que pasó es la pandemia? Si uno toma el año 2, la verdad que yo creo que si las elecciones hubieran sido en el 2020, el gobierno hubiera ganado por escándalo. El momento de afrontar la pandemia con definiciones por parte del presidente, primero la salud, después la economía, todos los refuerzos en materia de política social que contuvieron situaciones, que mantuvieron el empleo y demás,
y el impacto que eso tuvo en términos distributivos, porque casualmente una de las cosas que pasó cuando uno mira el año, digamos, el primer semestre del 2020, que es el momento más brutal de la cuarentena, a pesar de la caída de la actividad económica, los trabajadores mantienen su participación. En realidad, la pérdida brutal de participación de los trabajadores en el ingreso se da en el proceso de recuperación de la actividad económica, sea desde el segundo trimestre del 2020 en adelante, y se da en niveles muy grandes. Esto no lo dice Lozano, lo dice el INDEC. En realidad, los trabajadores perdieron 10 puntos de participación. Todo el mundo habla de los 10 puntos de crecimiento y no de los 10 puntos de participación de los trabajadores que se han perdido. Y de los 3 puntos que perdieron los trabajadores de la economía popular o del sector informal. Y del incremento de 15 puntos del excedente empresario en ese mismo periodo. O sea, el modo en que embolsaron ganancias los sectores más concentrados del capital, vía inflación y vía un ajuste fiscal que no compensaba la situación vigente porque sacaron todas las intervenciones de política pública que habían existido antes, cuando el presidente definió un determinado rumbo en el marco de lo más grave de la pandemia, generaron una situación de desigualdad muy fuerte. Y esto es lo que, de alguna manera, complicó la situación del gobierno, hizo que en el 2021 tuviéramos los resultados que tuvimos. Por eso digo, lo analizábamos ayer con Eddie, podemos centralizarnos en el ministro, pero no, está ratificado absolutamente y argumentativamente, hoy lo sostiene públicamente Alberto Fernández, lo que él cree que está sucediendo con la economía lo ata directamente como consecuencia directa de la pandemia y no de la gestión de la pandemia, sino de la consecuencia inesperada de esta enfermedad que torturó al mundo. Tenemos un columnista invitado hoy, que es Eduardo Fidanza, de la consultora Poliarquía. Hola. Eduardo, ¿tiene condiciones el presidente de la Nación de recomponer la autoridad, que parece que es lo que está queriendo hacer? En cierta forma lo tiene. Ahora, Eddie, me gustaría retroceder un poco a qué es lo que está pasando en términos de lo que puede, por ejemplo, explicar la sociología. Aquí hay una bifurcación, a mi juicio, entre la tramitación del poder político, donde tiene mucho protagonismo Cristina Kirchner, y lo que podríamos llamar la administración burocrática del Estado, que está a cargo del presidente. Cuando nosotros, coloquialmente se dice, el presidente tiene la lapicera, el presidente tiene la jefatura de la administración. A mí me parece que el episodio del Fondo Monetario es un episodio de la administración del Estado, ¿no es cierto? Porque además tiene que ver con la deuda pública, etc. Entra dentro de una lógica que yo creo que es la lógica de un país, voy a usar una categoría que Claudio seguramente, de un país dependiente, de un país con poco poder de decisión, de un país debilitado. Entonces, el presidente de la Nación, frente al Fondo Monetario, está representando a ese país. Entra en esa lógica, hace un acuerdo, y ahí surge el debate ideológico programático al interior de la coalición de gobierno. Pero hay un tema importante. En la tramitación del poder, en la aspiración de representación que tiene Cristina Kirchner, hay algo, creo, para ella inaceptable, que se emparenta con la tradición del peronismo. Esto es lo que se estaba hablando. ¿Qué pasa si un gobierno popular no puede redistribuir el ingreso? Eso se aplica, en primer lugar, para el peronismo y en segundo lugar para la Unión Cívica Radical. Si vemos la estadística, en los gobiernos democráticos del peronismo y del radicalismo siempre hubo una redistribución del ingreso. Ahora, la pregunta es, en las condiciones de problemas estructurales que tiene la Argentina, ¿se puede redistribuir el ingreso? Y ahí hay un dato que me parece importante, que emparenta este gobierno con el gobierno anterior, incluso con el segundo mandato de Cristina. Hace 5 años el valor del salario va en caída y abarca 2 gobiernos. Digamos, el gobierno popular y lo que el peronismo, el kirchnerismo llama el gobierno neoliberal. Pero atención, después del más grande éxito de Cristina, en 2011, 54% de los votos, la semana siguiente viene el primer cepo. Entonces Argentina tiene un problema estructural que ya las fuerzas políticas no alcanzan a resolver. Y eso es lo que está pendiente. Entonces, Eduardo, porque acá lo estamos escuchando a Claudio, que representa a un sector del gobierno crítico de las políticas. Él fue clarísimo en su explicación.
Yo lo que digo, el nivel de ruptura que está planteando Claudio Lozano desde el punto de vista, por lo menos teórico, de líneas directrices del manejo del país, es clarísimo, es casi no hay reconciliación posible. Ahora, el presidente, por otro lado, desde Europa, elige el escenario europeo para empezar a marcar líneas, o sea, empieza a golpear la mesa al presidente de la nación. ¿Eso es la realidad o es el voluntarismo del presidente contra el voluntarismo de los que quieren distribuir el ingreso? Yo lo he escrito esto hace tiempo. Si Alberto Fernández tenía la intención, como es normal en este sistema, de aspirar a la reelección, ahí ya tenemos el conflicto, ¿no es cierto? Y el presidente está aspirando a la reelección, diciéndolo públicamente, y sube la apuesta para tener más poder. La pregunta es, y vuelvo a lo que dice Claudio, si es el momento, porque si efectivamente hubiera ocurrido este discurso u otro discurso en el momento que Alberto Fernández tenía una aprobación del 80%, por encima de la aprobación de su mentor, Néstor Kirchner, eso hubiera sido otra cosa. La pregunta es... ¿Cómo? Faltaba un montón de tiempo. tiempo. Pero la pregunta es si este Alberto Fernández, debilitado, no tan debilitado en los sondeos como Cristina, tiene capacidad para ejercer ese liderazgo. Además, con otra cuestión que es que la administración, según me dicen, la administración está bastante paralizada, entre otras cosas, por el conflicto interno que tiene la coalición. Ahora, Eduardo, te hago una pregunta. Sí. ¿Se puede aspirar a una reelección dándole la espalda al núcleo duro kirchnerista, que en definitiva su líder, su mentora, Cristina Fernández de Kirchner, fue quien le dio la bendición para consagrarlo hoy en la fórmula presidencial, finalmente presidente? ¿Puede Alberto tener un capital, un núcleo duro de votos o nuevos votantes que lo hagan prescindir de Cristina, la Cámpora y la coalición gobernante? No, en principio no. A ver, ¿cómo se configura? Sí, podría. ¿Podría? ¿Vos decís que sí, Claudio? Si tuviera una política que tuviera como efecto mejorar las condiciones de vida del pueblo argentino, que fue la razón principal por la cual fue ungido el Frente de Todos. ¿Y por qué no Acá quiere el hacerlo? problema es que no hay una mejoría en las condiciones de vida de la sociedad argentina. Lo que él dice es bastante importante, digo. Hubo 4 años de la experiencia macrista, los últimos 2 fueron un desastre y el desastre no terminó. La desigualdad se agravó. Sí, pero también dice Eduardo Fidanza que en el segundo gobierno de Cristina hubo algunos problemitas, sí, ¿no? Porque terminaste con el 35% lo que hubo fue una de situación de pobreza. estancamiento de un gobierno que venía, en términos de recomposición de la distribución, en suba. Se estanca, no profundiza el proceso de distribución y, entre otras cosas, lo que pasó es que perdió. Claro, el segundo semestre de Cristina fue tremendo. No pondría solo el problema allí, pero lo que sí digo, contestando, no pasa la cuestión solamente por el núcleo duro de la cuestión de la experiencia de Cristina o el kirchnerismo. Pasa porque acá hay un vínculo con el Frente de Todos que tiene que ver con resolver la situación social de la Argentina. Y acá no hay ningún indicio de solución hasta el momento. No existe el crecimiento en abstracto. Hay modos de crecer. Y el modo en que está creciendo, que todavía no es crecimiento, es recuperación, en realidad de la caída, no hay crecimiento genuino, pero digo, el modo en que se recupera la Argentina es un modo que supone una mayor desigualdad respecto a la que teníamos. Ahora, te voy a hacer una pregunta en primera menos persona. Empleo formal, más empleo Claudio, informal. te hago una en primera persona, porque yo te escucho, te hago una en primera persona. Y ahora sí te pongo el saco de director del Banco Nación. Es, insisto, un lugar muy importante el que ocupás, porque es el banco a nivel nacional de los más relevantes de la banca pública. ¿Vos proponés, por ejemplo, mayores préstamos para pymes o crédito accesible? ¿Se habló de crédito a la vivienda? Porque yo soy el coordinador del Consejo PYME del Banco Nación. Bueno, ¿qué pasa? Que no entregan lo suficiente o lo necesario para la gente. Hemos puesto 1,5 billones en créditos desde que asumimos. El modo en que se ha recuperado la capacidad crediticia. Con B. El modo en que se ha recuperado la capacidad crediticia del banco es infernal. De un banco totalmente concentrado en un conjunto de muertos, entre ellos Vicentín, a un banco que ha desconcentrado la oferta de crédito, que tiene hoy una situación de solvencia, rentabilidad y demás,
El cambio es brutal. La solvencia no se discute, se ha mejorado. Eso no es pero yo pregunto, ¿pero por qué las negativas. empresas siguen pidiendo y diciendo, y lo tenemos, hemos tenido pymes acá, grandes empresas, todos tienen este elemento común, y también la gente, no hay acceso al crédito, tenemos reunión al permanente. crédito económico. Tenemos reunión permanente con todas las cámaras de PYME. Hemos creado 43 centros de atención PYME en todo el país, especializados en eso. ¿Y qué sentís el que crédito, falta? El 80% del crédito dado por la Nación es PYME. ¿Pero qué sentís que falta? No, lo que falta es, primero porque el universo PYME es un universo muy amplio. Y el problema de la institución bancaria es que está muy atada a las reglas formales que instituye el Banco Central. Y ahí hay un punto que cuando el patrimonio no da, el tema de prestar por ingreso, por proyecto, no es algo que existe ni que esté dado en el funcionamiento bancario. Hay que buscar alternativas no bancarias. Ahora, Claudio, fideicomisos y otra ¿más naturaleza. crédito en el Banco Nación no es distribución del ingreso? Por supuesto que es distribución del ingreso. Exacto, sí, sí. Lo cual no quiere decir, digamos, de todo ese excedente que creció, una parte la pudieron morder algunas pymes casualmente porque le diste crédito, pero ese crédito muchas veces se pierde, por ejemplo, en un tema clave. Los precios de los insumos de uso difundido de la economía argentina son todos mercados altamente oligopólicos que están por detrás del proceso inflacionario. Sobre eso no hay ninguna regulación ni control. Pero espera, de vos papel, eso, cuando vos lo químicos, hablás, acero, aluminio, todo yo eso. te sigo en este punto, pero vos cuando lo hablás con el saco puesto de director del Banco Nación, lo hablás con interlocutores de la Secretaría de Comercio, los referentes de la lealtad comercial, del Ministerio de Producción. ¿Qué pasa allí? Porque vos vas con el caso probado, ¿no? Los papeles. No, debe existir algún ámbito donde yo no soy el presidente del banco. Soy uno de los 10 directores. Pero imagino que Hecker Imagino que da el cuenta de presidente esto. estará, pero yo te diría, me parece que hay... Dijo recién algo respecto al tema de la gestión. Se necesitan más ámbitos para compartir la estrategia del banco con el desarrollo más general de la política económica. Ese ámbito también a veces... Ahí le das el punto, está. entonces, a Eduardo, en donde hay una congestión, vamos a decirlo de manera gráfica, es que por ahí hay que en coordinar, lo que se hay que dice y coordinar lo que se cosas. aplica. Y bueno, por ejemplo, un tema central, Vicentín. El Banco Nación puede querer recuperar los 300 millones de dólares, pero para poder intervenir en el concurso y terminar recuperando el dinero, no alcanza con el Banco Nación. El Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Agricultura tienen que tener una propuesta de salida para la empresa donde utilicemos los cerca de 500 millones de dólares que el Estado tiene puesto en la quiebra de Vicentín para quedarnos con ella. Ahora, bueno, si eso no está, Claudio, podemos terminar con un efecto exactamente inverso. Volviendo a Alberto Fernández, y acá con puntos de vista bastante disímiles, pero con algunos puntos de contacto, Eduardo Fidanza y Claudio Lozano, lo que plantean es que la reelección de Alberto depende prácticamente de un milagro. A ver. Y esa es la tapa de hoy. Por eso aquí. yo decía, Mirá esperando qué el linda milagro. tapa hizo Y hasta hoy. música le pusimos porque Sí, a ver. hay un preferido, Viene con sonido esta, un pero ¿qué elegido es? del presidente, Electrónica. Lito Nevia, mirá. Su poesía de haber amado y No es esa. No, esta no, no pero es si esa, querés no la es esa la escuchás. canción. Seguro que al rato No es estará esa. volando, inventando otra esperanza. No es esa la canción. Me Hay una estoy riendo canción de de lo que Lito escucho. Nevia. Les voy a contar la historia. Hay un músico argentino que se llama Lito Nevia, que ustedes no sé si lo conocen en la producción, que Son tan jovencitos, son muy jóvenes. Es uno de los preferidos del presidente de la Nación y escribió una canción que se llama Esperando un milagro. Y dice, esperando un milagro, se me pasó la tarde. Esta es la foto que le hizo el diario El País ayer al presidente, una de las fotos que le hizo, muy buena fotografía, y está reencuadrada e intervenida con una corona ficticia. Y es Alberto 2023 esperando el milagro, relanzó su reelección desde Europa. Y la polémica está puesta en las diferencias entre un gesto de autoridad, es decir, acá el que no hace lo que yo digo se va, y un shock de confianza, que es lo que necesita la Argentina, ¿no? O sea, por eso mi pregunta tenía que ver con que si el presidente nos acostumbra a gestos de autoridad uno tras otro, con eso solo alcanza para recuperar la confianza desde el punto de vista político. Es más, para convertirlo no en el administrador burocrático del gobierno, sino en uno de los líderes de la coalición. Bien, ahora hay un punto, yo creo que tenemos que intervenir otro elemento, que es que mientras que ocurren todos estos hechos, hay indicios para pensar
que la oferta electoral de la Argentina se está transformando. Nosotros estamos bajo un sistema que podríamos llamar bicoalicionismo, donde en 2019 dos coaliciones acapararon el 90% de los votos y en 2021 70%. Esto, para los que tenemos unos años, nos recuerda a Unión Cívica Radical versus Justicialismo en 1983. Dos fuerzas muy fuertes. Ahora, estamos en condiciones de decir que el bicoalicionismo ya lo fracturó Milei, que en cualquier estimación tienes el 20%. Y bueno, si aparece una fuerza a la cual en una estimación muy moderada le das el 20% de los votos, si no tiene más, entonces ya tenés tres fuerzas. Agreguemos la izquierda, que siempre está presente, y especulemos sobre lo siguiente. ¿Qué pasa si no se resuelve el conflicto en el oficialismo? Bueno, cuando uno la escucha a Cristina, Cristina toma distancia y habla en muchos casos como una opositora. Y ahí viene esto, Marcela, que vos señalaste. Ella sigue siendo, lo voy a decir de esta manera, la principal capitalista de votos, porque tiene una base propia en torno al 20-25%. Pero ¿qué pasaría? Con ella no se gana, pero sin ella se pierde. Pero fíjate esto. Mientras que nos pasamos diciendo los analistas, en estas condiciones el que rompe pierde, vos pensás que se rompiera la coalición opositora, 5 fuerzas. Entonces cambia el cálculo. ¿Por qué? Porque si vos tenés 2 fuerzas, necesitas 40 puntos para llegar al balotaje con chance. Si son 5 fuerzas, necesitas 20, 25. ¿Y sabés una cosa? Es la elección de 2003. Bueno, ¿sabés una cosa? El presidente también debe pensar que esos votos los puede conseguir en un contexto de fragmentación. Entonces, estamos yendo del que rompe pierde al si rompo a lo mejor gano. Y eso yo creo que se está pensando sin explicitarlo. Cambia el cálculo, cambia la morfología y entonces esto, a mi modo de ver, alimenta las aspiraciones de todos los competidores. Y según las encuestas de poliarquía, uno mira hoy la aprobación de gobierno está en caída, pero no es 20%. Está en torno al 35%. ¿Cómo Alberto Fernández nos va a decir, si tomo las riendas y me sale bien el programa? Pero ahí viene algo que yo creo que Claudio Lozano va a decir. No existe ninguna evidencia mundial que con un programa del Fondo Monetario Internacional un país vaya a crecer. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? No, existe una evidencia. A ver. Argentina está creciendo. Sí, sí. Lo que digo es, una cosa es crecer y otra es que el reparto del crecimiento tenga impacto sobre la mayoría de la población. Eso es lo que no está pasando. Siempre se crece de algún modo. El modo en que crece hoy la Argentina es un modo desigual. Vamos a hacer un pequeño planteo este. Espérate, vamos a hacer un pequeño punto acá. No solo perdió el Frente de Todos. Juntos para el Cambio ganó perdiendo. Nosotros perdimos 5 millones de votos. Perdieron 1 millón. En un ratito se suma este debate. Leandro Santoro, el diputado, está esperando ya ahí de traje, muy elegante. En un ratito nada más, porque ahora tenemos información urgente. ...130 jueces federales de todo el país se van a reunir mañana en la ciudad de Rosario, en lo que podemos decir que es un hecho inédito de los últimos años en la justicia, que tiene que ver con un encuentro que va a encabezar la Corte Suprema de Justicia de la Nación para discutir el narcotráfico en la ciudad de Rosario. Es un encuentro que organiza una asociación de jueces federales, AJUFE, en la que invitó a magistrados federales de todo el país. Y en una, te diría hasta, les diría que una convocatoria inesperada por la cantidad de magistrados que confirmaron su presencia. 130 jueces de todo el país van a estar presentes mañana en la Universidad Nacional de Rosario para discutir este tema. Y tiene el gesto político de que la Corte Suprema va a ir en pleno a Rosario a encabezar este acto. Los 4 jueces de la Corte Suprema van a estar presentes
mañana en Rosario, junto con el Procurador General interino Eduardo Casal. Va a haber muchos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, que es el tribunal, después de la Corte Suprema, es el tribunal más importante del país. Va a haber integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación. Y por supuesto, Rosario no fue elegida al azar como ciudad para realizar este acto. Fue elegida porque Rosario desde hace muchos años está asolada por el narcotráfico, por el crimen organizado, por lo que veníamos contando en las últimas semanas acá en Para que Sepas, de las causas por amenazas a jueces, por amenazas a fiscales, porque las bandas narcos detenidas siguen operando desde las cárceles, y con la presencia de la Corte y de todos estos jueces federales, el Poder Judicial quiere dar un gesto de apoyo a los jueces y a los fiscales de Rosario que están investigando el narcotráfico y el crimen organizado. Y además, Eddie y Marcela, seguramente mañana va a haber reclamos al poder político por lo que tiene que ver por la situación de seguridad en Rosario, y además también por lo que contamos esta semana acá en el programa, por la cantidad de vacantes que hay en la justicia de Rosario, Martín, para investigar el narcotráfico. Más que el contenido de ese congreso, va a valer la gran representatividad de quienes van a estar ahí encabezados por la Corte Suprema. Vos decías, no casualmente se elige Rosario para hacer este congreso. Se interpreta que hay un respaldo político de las máximas figuras del Poder Judicial de la Argentina a la justicia local rosarina, que vive esta situación, ¿no? Un asesinato cada día y medio, terrible. 105 asesinatos a punta de bala en la ciudad de Rosario y sus alrededores, y otro triple crimen que tuvimos el viernes pasado, mientras se está desarrollando un juicio a uno de los jefes de los monos, que en el medio de todo eso están amenazados de muerte los dos fiscales. Exactamente. Sí, si Rosario sigue manteniendo estas cifras, al final del año va a superar el récord de crímenes que fue en el 2016. Eso, o sea, vamos al récord histórico para sigue este lugar. Si sigue este nivel de crímenes por mes, sí. Ahora, déjame hacerte una pregunta, Martín, porque se lo hemos preguntado también a distintos especialistas y vos estás estudiando los casos día a día. ¿Es solo Rosario? ¿Está encapsulado en Rosario? ¿O ya es la provincia de Santa Fe? No, principalmente es Rosario. Principalmente el foco es Rosario. Muchos te dicen, este fenómeno, si no se llega a detener, va a empezar a expandirse por otras provincias del país. Por supuesto que hay narcotráfico en todos lados. ¿Qué es lo que tiene Rosario como distintivo? El nivel de violencia que ha generado el narcotráfico. Crímenes por encargo, balaceras a edificios judiciales, ajuste de cuentas a plena luz del día, hasta... El foco más fuerte del narcotráfico de Rosario fue entre 2013 y 2016. Hoy, por supuesto que sigue habiendo narcotráfico, pero el punto más importante y que más preocupa es que la violencia que dejó el narcotráfico hoy se extiende a otro tipo de delitos. Al ajuste de cuenta entre bandas, al famoso cobrar por peaje para no generar crímenes. Así que mañana sin duda va a ser un gesto político muy fuerte de la Corte Suprema, que va a encabezar una reunión con más de 130 jueces federales en Rosario. Vos decías si se circunscribe o no se circunscribe a Rosario. Martín tiene un informe pesadísimo que ayer nos llegamos a dar sobre cómo se siguen manejando organizaciones de narcocrimen desde cárceles. Desde cárceles. Después lo vamos a ver. Volvamos a poner la tapa, porque ya está sentado Leandro Santoro también en la mesa. Volvamos a poner la tapa de PQS. La pregunta que nos hacíamos era, Leandro, así fácil como para tirártela así nomás, ¿está esperando el milagro Alberto Fernández, que ya lanzó la reelección? Hoy salió el presidente del bloque del Frente de Todos de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Ferreño, con un tuit larguísimo diciendo vamos a militar, a morir por la reelección del presidente, etcétera, etcétera. La tapa es, mírala, ahí la tenés, mirá. Esperando el milagro. ¿Están esperando el milagro? Lo que uno espera es que la Argentina crezca, redistribuya el excedente económico, se pueda incluir en la senda del desarrollo social, político, económico. Si las cosas funcionan bien, después los procesos se ordenan solos. Pero lo que el presidente espera, como lo que esperamos todos, es que a la Argentina le vaya bien lo más rápido posible, se pueda recuperar. Hay una parte del reportaje de hoy, Leandro, no sé si lo viste, estábamos compartiendo fragmentos del reportaje muy importante que dio en Berlín un medio local, en donde se le pregunta, no sé si lo tenemos, lo vamos buscando, si no lo compartimos leyéndolo,
Si se quiere presentar en 2023, ¿de dónde va a sacar los votos? Le pregunta el periodista. Y el presidente responde, los votos van a salir de la Argentina. Yo confiaría menos en las encuestas que están manipuladas. Tengo un objetivo y es que nunca más el neoliberalismo como Macri gobierne. Es mi enemigo, Macri. Está bien. ¿Coincidís? A ver, yo creo que es antipático hablar de elecciones en años no electorales. Y más cuando la sociedad está tan crispada, tan preocupada por los indicadores sociales y por todas las cosas que ya conocemos. Entiendo que el presidente tiene confianza en su gestión de gobierno y es lógico que tiene que demostrarla porque además eso ayuda a revertir expectativas, a encauzar las cosas. Pero creo que los que no estamos en la gestión ejecutiva tenemos que ser más cautos. Entonces, la verdad, prefiero opinar sobre ideas, sobre políticas, sobre visiones. Bueno, pero él se lanzó a la campaña electoral del año que viene en un segundo mandato, buscando la reelección. Me parece bien, es típico de un reportaje cuando un presidente a medio término... ¿Está bien que se empodere desde ese lugar? Mira, el empoderamiento en política pasa por los resultados de la gestión. Centralmente, después tenés otros motivos, ¿no es cierto? No son los únicos. Pero si la gestión funciona, si logra acompañar el crecimiento económico que estamos teniendo y el crecimiento del empleo que estamos teniendo con mejores indicadores sociales, seguramente va a estar muy competitivo. Pero el esfuerzo y el sacrificio se tiene que poner en eso, ¿no es cierto? En ver cómo hacemos para garantizar que la construcción, el comercio, la industria sigan tomando mano de obra, para que ese dinamismo económico permita que al bajar la desocupación los salarios ganen capacidad de negociación, en la lucha contra la inflación, en lograr que los precios internacionales, a pesar del shock que generaron los precios internacionales en el mercado doméstico, las cosas se ordenen. Y si eso prospera, me parece que la sociedad misma va a reflexionar sobre lo que pasó, más teniendo en cuenta, y esto sí me parece que es importante destacar, que la propuesta que se insinúa como alternativa es una propuesta profundamente regresiva. ¿Cuál? Y la dolarización de la economía. Pero espera. Sí. Estás hablando de no, va a hablar de Juntos por el Cambio, pero va a hablar de Patricia Bullrich. ¿Por qué no puede haber una alternativa de Cristina? ¿Por qué mirar la alternativa afuera? Bueno, porque acá los grandes modelos que están en discusión en la Argentina son el modelo de la producción, el desarrollo, el empleo, con sus distintas formas de ser aplicado, y el modelo de la Argentina, de la patria financiera, del país solamente agroexportador, de un país que no redistribuye y que tiene además una mirada muy orientada hacia un sector en particular de la sociedad. Pero sin embargo lo que vemos polarizar ya no estamos hablando tanto de Macri, estamos viendo polarizar las ideas de Cristina, los funcionarios que la acompañan en esa ideología versus el presidente, su ideología y sus funcionarios. Y no solo en el plano doméstico, porque los periodistas internacionales que entrevistan al presidente, el centro de la conversación lo ponen en la discusión con Cristina, no en la discusión de modelos alternativos económicos en el país. O sea, la discusión en los medios españoles, El País, socialdemócrata, vinculado al PSOE, y Deutsche Welle, que es un medio bastante independiente pese a que es del Estado. Es un formato que un día tenemos que estudiar para ver si nos funciona alguna vez en la Argentina algo así. Lo primero que le preguntan y donde hacen más temas es en la pelea del presidente con la vicepresidenta. Y trascendió la frontera, trascendió el océano. Sí. Los medios hacen bien en preguntar y el presidente creo que responde con inteligencia cuando plantea que su disputa es con Macri y con lo que el macrismo representa. Lo que pasa es que en la Argentina los grandes debates ideológicos se dan a partir de las propuestas que surgen no solamente de los partidos políticos, sino de los polos sociales. Hay bloques de poder que se articulan en la Argentina. Claudio viene de un sector mucho más a la izquierda de lo que proviene, por ejemplo, Alberto Fernández, forma parte del Frente de Todos. Seguramente deben tener discusiones o miradas distintas sobre cómo hacer algunas cosas, pero en los trazos gruesos no tengo ninguna duda que coincide, a pesar de que seguramente debe tener diferencias. Ahora, esas diferencias, perdóname que te puse ejemplo, pero te tengo acá al lado, sin duda son infinitamente menores. Un ejemplo en algún sentido. Claro, pero sin duda, y no me vas a dejar mentir. ¿A quién no le gusta que lo pongan de ejemplo? No, somos amigos además, somos sanlorencistas los dos. No es lo mejor que tenemos. No es el mejor ejemplo. Es lo mejor que tenemos, no en este momento. Pero los cuervos no la roques. Sí, pero son los cuervos San Lorenzo no la es un capítulo aparte. Pero yendo al tema de las diferencias que hay con la derecha y la ultraderecha en la Argentina son enormes, porque ojo que el debate político hoy ha girado hacia un lugar que para mí, la verdad, es francamente llamativo. Claudio, esa es la garantía de que no se rompa... Ya seguimos, pero esa es la garantía de que no se rompa el Frente de Todos. Yo creo que eso pesa para que no se rompa el Frente de Todos. Lo que creo es que la unidad no es garantía de triunfo. Porque de hecho ya perdimos unidos. O sea, el 2021 fuimos todos juntos. Y los resultados de la gestión, como bien dice
el amigo Leandro. efectivamente no nos acompañaron. O sea, y yo sí creo que hay que tomar lo que dice. Digo, acá nadie proclama la necesidad de la fractura del frente. Yo en realidad comencé diciendo exactamente lo contrario. El principal problema político que tenemos y seguimos teniendo desde un comienzo en el Frente de Todos es la ausencia de ámbitos de institucionalización del Frente que permitan ahora te un corto a vos. debate respecto ¿Coincidís con eso? hacia ¿Con dónde vamos? una institucionalización del Frente de Todos? Ahora, Claudio dice la unidad no es garantía de triunfo y es cierto. Pero también es cierto que la fractura es garantía de derrota. No, la fractura es garantía de derrota. Sí, con un agregado. Depende con un para agregado quién, que es ¿no? lo que decía, Acá Fidanza. tenemos al analista Eduardo Fidanza que viene con sus encuestas también. No, la etapa, no, porque lo que me parece que hay que ver acá es que, digo, es cierto, uno puede poner, y los medios pueden poner el foco sobre el Frente de Todos. Pero el aquelarre que hay en Juntos para el Cambio, También. No, lo ponemos acá también, ¿eh? Ayer hablamos con eso con Vidal. La verdad es que es mayúsculo. Y la verdad es que también hay amenaza de fractura. Ayer estaba María Eugenia Vidal sentada ahí, en la conversación era la oposición, no era el oficial. Claro, Leandro, el punto es si está toda la oferta política tan atomizada, si hay tanta oferta política, ¿qué puede pasar con el voto? Sobre todo por aquel que está decepcionado o desencantado porque los logros propios no millones están. que dejaron de votarnos a nosotros no fueron a votar a Juntos para el Cambio. ¿A dónde están, Eduardo, porque esos Juntos votos? para el Cambio perdió 1 millón de votos. Muchos se quedaron en su casa porque están buscando Están flotando. Están flotando. Ahí, cuando una masa tan importante cambia y vota, hay un problema, se generan problemas de representación política, porque la gente está angustiada, no ve la solución y está buscando. Ahora, atención, porque el fenómeno Milei replica la irrupción del populismo de derecha que se ha visto en muchos países, ¿no es cierto? Y viene por dos razones. Una es la crítica a la clase política, por eso Milei acierta cuando dice la casta. La otra es la falta de resultados en el plano económico y esta orfandad que yo cuento y no me canso de contar porque se actualiza, que una vez nos dijo un microcomerciante del segundo cinturón de Gran Buenos Aires en un focus group en 2019, y nosotros, dice, ¿qué quiere? Macri nos roba por arriba y Cristina nos roba por abajo. No hablaba de corrupción, hablaba de que Macri gobernaba para las clases medias altas para arriba y Cristina, en la concepción de este señor, se ocupaba de los planes sociales. Y nosotros, bueno, esas clases medias bajas, que dependen del pequeño comercio, monotributistas, trabajadores precarios, changas. Ahí hay un agujero en la representación. Y atención, cuando uno ve la evolución de Milei, ve que empieza por sacarle votos a la derecha de Juntos por el Cambio. A mí no me sorprendería que empezara a tomar votos de las clases medias suburbanas. Hay que ver el desempeño de Milei en la ciudad de Buenos Aires en zonas de menor nivel socioeconómico. Le fue muy bien. Entonces, dicen que entre los votantes de Juntos por el Cambio, algo así como el 50 y pico % le cae bien Milei. Bueno, por supuesto. Ahora, la primera desesperación es de la derecha de Juntos por el Cambio. A mí no me sorprendería que Cristina, que es una persona con mucha visión, por más errores que cometa, esté pensando en blindar su base electoral, porque creo que Milei también se la amenaza. Entonces, bueno, vuelvo a decir, cambia la morfología de la oferta política. Bueno, se declaró liberal el otro día Cristina y reivindicó a Juan Bautista Alberdi, cosa que es la primera vez que escucho una cosa así. A ver, Cristina en su decadencia, a mí Cristina me hace acordar a Tevez, ¿no es cierto? En decadencia mete unos pases, hace una jugada y la tira al ángulo. Bueno, entonces atención, se saca la foto con el embajador de Estados Unidos. Ya te doy, Darío. La oposición lo que dice es que Milei los beneficia a ustedes. La irrupción de Milei yo creo que el los tratamiento beneficia a que ustedes mientras ustedes están peleando. Yo creo que el tratamiento que estamos haciendo sobre Milei es bastante frívolo. Porque limitar lo que está pasando en la Argentina al aspecto electoral exclusivamente me parece que es una irresponsabilidad, teniendo en cuenta que efectivamente es una persona que crece en las encuestas, pero diciendo que va a cerrar el Ministerio de Educación, o que tiene un muñeco de Raúl Alfonsini que le pega a la mañana, o que practica la intolerancia. Yo creo que el abordaje del problema es mucho más complejo, porque lo que estamos viendo no es la aparición de un liderazgo social que enfrenta a la casta. Milei es parte de la casta económica. Lo que estamos viendo acá es la aparición de un conjunto de ideas de reaccionarias y de ultraderecha
que están empezando a modelar el discurso político en un lugar que creo que no estamos viendo en su profunda magnitud. Porque el problema no es la aparición de Milei, al cual yo no le asigno ningún tipo de valor ni de importancia. El problema es que a partir de una crisis legítima, o real, digamos, de legitimidad política, con expresiones legítimas de descontento, la gente no es que se enoja porque sí, se enoja por motivo, pero se traduce ese descontento políticamente de la peor manera. ¿Por qué pensás que pasa eso? Bueno, creo que pasa en todo el mundo, que hay, a ver, que hemos visto en todo el mundo el surgimiento de derechas muy reaccionarias. Por ejemplo, Bolsonaro en Brasil. Sí, o Le Pen, o tantos otros en Europa, es muy común, o Vox en España, que agreden, que utilizan la humillación pública, donde uno ve que rompen códigos de convivencia democrática, donde se transgreden límites que son éticos. Viste, yo puedo tener muchas diferencias con cualquier, inclusive con Javier Milei, digamos, pero la descalificación personal y la burla y la humillación, yo les digo una cosa. Mira, Eddie, vos hace muchos años que hacés periodismo, todos son más jóvenes que Eddie, pero si hace 5 o 6 años atrás un candidato hubiese dicho que disfrutaba de humillar a otro candidato, eso era un escándalo ético y moral en la Argentina. Hablar de la humillación como una forma de vincularse con la opinión pública y con la sociedad. Lo que pasa es que si un candidato hubiese dicho, yo les digo a ustedes, si yo dijera, si yo hubiese, sí, él también es político, también pero es real que hubo mucha humillación a la gente. Así no podemos hablar, así no podemos hablar. No, pero yo te lo pregunto, pero si no es un pero monólogo. déjame Pregunta-respuesta. La pregunta es, pero déjame terminar la ¿no respuesta? pensás, saca Milei? Porque si no es fácil, ¿viste? Hagámonos cargo todo del lugar que tenemos. Sí. La pregunta es, ¿no pensás que también hubo humillación? Y no hablo desde el gobierno actual, desde muchos gobiernos, también el anterior, a la gente. Sí, pero tu razonamiento falaz. Porque qué? si vos frente a la humillación, que suponiendo que tengas razón en que efectivamente la sociedad se siente humillada, legitimamos la humillación, es como legitimar la violencia con más violencia. No, Entonces, digo que se identifica. No, lo que estamos hablando no es que la gente se identifique, sino es de la naturalización de la utilización de la violencia verbal para poder construir representación política. Entonces vos me podrás decir, porque con ese criterio la violencia de abajo genera violencia de arriba, o la violencia de arriba genera... Déjame terminar porque si no, perdóname. Trato de hacer un razonamiento un poco más complejo, abordando un tema que creo que estamos tratando lateralmente, que es que frente al descontento legítimo de la sociedad, el procesamiento político que estamos teniendo nos puede conducir hacia lugares muy peligrosos. Y no lo digo solamente yo, lo dicen sectores lúcidos incluso de la centro-derecha o del centro republicano. El caso de, por ejemplo, la definición de Carrió sobre Milei y sobre lo que eso representa, mirá que yo tengo muchas diferencias ideológicas en materia económica, alerta sobre eso. Pero yo la no referencia que hacen, perdóname, la referencia... No te escucho haciendo una autocrítica, por eso te ¿Cómo pregunto. no hay autocrítica? Claro, porque vos sos diputado, digo, y representás, es muy importante el lugar en el que estás, sí, pero vos no tenés ese discurso, vos estás condenando ese discurso. Entonces claro, digo, ¿dónde yo está creo en la crítica o la autocrítica de aquellos que como vos no militan ese discurso? En línea con esto, espérame un segundo, porque disculpame un segundo. En línea con esto que dice Marcela de la autocrítica, el señalamiento del peligro Milei por decir que hay cuestionamientos a la dirigencia política, que son el enojo de la sociedad es comprensible. Lo que falta es ponderar por qué es el enojo de la sociedad. O sea, una cosa es el peligro, otra cosa es ¿y qué hice yo para que se genere ese peligro? El peligro de Milei, que es un pichón de caballo, tiene que ver con que lo que él pretende para la Argentina es un verdadero desastre. Pensar que nosotros tenemos que tener como camino la dolarización de la Argentina es un verdadero despropósito. Lo dijo Patricia Bullrich también. Sí, digo, bueno, para no adjudicar eso solo en Milei. Otro desastre más, ¿qué querés que te diga? Pero digo, se ríe, independientemente de eso, lo que digo es, lo que sí creo que no hay que antagonizar es el hecho de que él va sobre un punto que es un tema del cual hay que hacerse cargo, que es el hecho objetivo de que la Argentina vive una fenomenal estrategia de la desigualdad que se ha plasmado durante los últimos 50 años, que prácticamente no se ha podido evitar, que nosotros podemos cargar las tintas sobre el núcleo duro de un poder económico que no se hace cargo de esto, pero lo cierto es que el sistema político dominante no ha podido modificarlo y aparece como cómplice de esto y además evidencia privilegios. Y en ese marco viene el planteo de Milei y el planteo de señalamiento de la casta, que tiene sus adeptos. Hay que hacerse cargo que eso pasa en un sistema político que merece ser discutido en profundidad y que hay que democratizar a fondo el sistema político de la Argentina. Eso es absolutamente imprescindible. Ahora, lo que sí comparto con él es que no es un problema electoral, Milei, porque es un problema político serio, que un discurso de esa naturaleza, con lo que tiene detrás, que tiene por detrás
la estrategia más salvaje del poder económico en la Argentina aparezca, digamos, capturando votos. ¿Sabés en qué me función pasa? de reivindicar ¿Sabés qué me pasa la libertad y la escuchándolos, democracia? Claudio? ¿Sabés qué me pasa escuchándolos? Me pongo en la reunión de Juntos por el Cambio donde hicieron un documento cerrándole la puerta a Milei. O sea, porque Milei favorece, en el caso de ellos dicen favorece que se consolide Cristina o no sé qué historia. Pero, o sea, el portazo, decir, no quiero esto. Ahora, porque vos decís el sistema no es una cosa que está allá arriba y que no se sabe de dónde viene. El sistema son ustedes. Y si querés, formamos parte nosotros también Todos. como medios de comunicación. Y sí. Pero el sistema no es un Hacerse plato cargo, volador, es la que ¿no? toca, El ¿no? sistema son personas Lo que que pasa toman es que yo creo decisiones y que se han ensimismado mucho en la lógica. O sea, la definición sintética de Milei, de la casta, a mí me parece como definición periodística o sociológica, me parece brillante. El tema es, ¿somos una casta? ¿A quién le toca responder, Eddie? ¿A quién le toca responder? Al que quiera. No sé, al que quiera, Toma que la vos palabra quieras. vos, Leandro. En principio, no inventó nada. Digamos, Podemos hace política con el concepto de la casta en España desde la izquierda y él lo utiliza desde la derecha. En segundo lugar, me parece que, creo que no me escucharon cuando dije que había motivos legítimos de parte de la sociedad y que el problema era la traducción política. Si eso no es una autocrítica, siendo que nosotros dos, yo por lo menos, digamos, desde muy chico y creo que Claudio también, más que políticos profesionales, somos militantes políticos de toda la vida y hemos peleado contra las injusticias y creo que nadie nos puede acusar de ser portadores de ningún, por lo menos, de ser portador de ningún privilegio. No así, digamos, lo que le pasa a un sector, digamos, del poder económico que ha financiado históricamente a la política y que hoy lo financia Milei, ¿no? Entonces, el punto no es Milei, porque hay muchos Milei, hay muchos espacios en todo el mundo. Está pasando algo en el debate político mundial que tiene que ver seguramente con como decía Cristina en Chaco, con el agotamiento de formas y de prácticas de la democracia liberal tradicional, que no puede operar sobre la realidad, que yo coincido que hay que leer, que va mucho más allá de la bronca. La bronca es la catalización. Pero lo que está pasando hoy en el mundo, y en la Argentina en particular, es que aparecen demandas nuevas, procesos políticos que se identifican con esas demandas y que su traducción política puede agravar el cuadro preexistente. ¿Tenemos un problema, para simplificarlo y que se entienda, ¿tenemos un problema con la educación pública? Sí, claro que lo tenemos. ¿Se resuelve esto cerrando el Ministerio de Educación? Me parece que no. ¿Tenemos un problema de corte monetario? Sí, claro. ¿Se resuelve esto dinamitando el Banco Central? Me parece que no. ¿Tenemos un problema con la democracia? Sí, claro. ¿Se resuelve esto con menos democracia? Me parece que no. Ahora, Leandro, la te irracionalidad, pregunto. cierro con esto, Sí, la irracionalidad de los debates se ha naturalizado. ¿Y sabés qué Entonces, lo que pasa? estamos tratando Yo de te hacer es pregunto llamar la algo. atención sobre esto. ¿No es irracional que están ya debatiendo las candidaturas a 2023, pero todos esos que son diagnósticos que se hicieron en el primer trimestre de gestión no tengan una respuesta? ¿Qué hacer con la educación pública? ¿Por qué llegamos a casi 2023 y todavía ustedes no lo han respondido? Digo, ustedes, desde el lugar en que les toca, vos escribís leyes, militás hace un montón de tiempo y sé también, voy a darte esta consideración, que sos una voz muchas veces no atendida dentro de la coalición gobernante, que has puesto la mano y has dicho, no estoy de acuerdo con esto, ojo, no están viendo aquello. Pero la realidad es que representás a ese sector de la política. Te pregunto, ¿hay que llegar a la elección para decir el diagnóstico? No, el diagnóstico lo tenés en el primer trimestre de gobierno. Sí, a ver, me parece que, pongamos, la democracia no es un lugar donde uno va a ofrecer soluciones y la gente la compra. Hay una lectura por ahí un poco mercantilizada de la democracia, demasiado instrumental y de la ciudadanía como clientela. Yo creo que lo que nosotros tenemos que, hacia donde tenemos que ir es al abordaje de procesos participativos que resuelvan. El caso de la educación es un caso donde se necesita más participación. Los problemas de la educación se resuelven con la comunidad educativa. Las sociedades y los lugares donde la educación avanza es porque la comunidad, digamos, de los docentes, los padres, los alumnos, encuentran soluciones de manera participativa y tienen al Estado como una herramienta fundamental. Yo creo que la discusión de los problemas de la Argentina, además de diagnosticarse, tiene que construir un camino de soluciones donde vos tenés que tomar una primera decisión. Si es que votás a alguien para que te los resuelva y nada más, esa es una concepción de la democracia, o si además de votar a alguien para que te lo resuelva, lo complementás con mecanismos de participación política y social que le vayan dando fuerza a cada una de las ideas que surgen de abajo para arriba. Sentido, que estamos, yo creo que hemos entrado Déjame porque me quiero hacer una autocrítica yo, de pero la dale. postdemocracia. Sí. Lo que estamos viviendo, y creo que por eso emergen fenómenos de este tipo en todo el mundo, tiene que ver con el fenómeno de
la falta de distribución del ingreso y de resolución de las condiciones sociales, no solo en la Argentina, sino a nivel internacional. Y esto ha vaciado de sentido de cambio las instituciones democráticas. Hay una tendencia que vos podés votar y nada cambia demasiado. Y me parece que ese es un punto clave. Las instituciones representativas le han cedido a los poderes fácticos, con 40 años de democracia, demás, con 40 años de democracia tenemos la mitad de la población. Consecuentemente, digo, la tarea central de la política hoy es cómo transformamos en poder fáctico a la comunidad. Perfecto, déjame decir una cosa sobre el poder fáctico. ¿Qué es lo irracional y qué es lo autoritario? Yo, que le tapé la boca 2 veces a Darío Misraji, que está ahí con una gana de meterse en el debate tremenda. No, yo quería preguntar, porque la verdad que me pareció muy interesante toda la descripción que hacía Eduardo y respecto de cómo el fenómeno Milei aparece como algo marginal, que aparece muy representando a cierto sector más identificado a la derecha y cómo va creciendo. Y la verdad que yo pensaba en el caso Bolsonaro, digamos, que claramente empieza como algo así que termina ganando, sobre todo en las elecciones del 2018, claramente con gente que había votado a Lula en el pasado también, digamos. ¿Cuánto hay ahí, digamos, de ese fenómeno Bolsonaro comparable a lo que está en Milei y cuán probable es que termine pasando lo que pasó con Bolsonaro, que es que, bueno, se comió directamente al PSDB, que sería el Juntos por el Cambio nuestro, y inclusive, aparte de lo que había sido el votante del PT? A ver, hay que diferenciar los procesos políticos y hay que reconocer, digamos, hay que diferenciar en su especificidad y después hay que reconocer los rasgos generales. El rasgo general, lo que estamos viendo, lo dice Lozano, es un comentario general, se genera, lo dice también Leandro, se genera una crisis de representación y hay votantes que quedan, ¿no es cierto?, sin liderazgo y entonces surgen este tipo de perfiles y la gente que además, esto es muy claro, la gente... En general, el votante en esta época se mueve por emociones y se mueve por su experiencia. Entonces dice, vamos a ver ¿no es cierto?, si me da lo que los otros no me dieron o me quitaron. Ahora, el caso Bolsonaro, si uno entra, Bolsonaro primero era un político de un partido secundario, parecía 35 años que estaban sentados ahí. Segundo, recibió el apoyo de las Fuerzas Armadas y el apoyo de las grandes iglesias evangélicas. Le llovió el dinero, ¿no es cierto?, más el malestar social llegó. Para llegar a presidencia hay que tener recursos, hay que tener programas, hay que atravesar todo el desgaste de una campaña, hay que saber defenderse de las objeciones que van a venir de otras fuerzas. Hay que tener fiscales. Hay que tener fiscales, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, lo que yo me limito a señalar es el fenómeno Milei como cuña al bicoalicionismo, ¿no es cierto? Ese es el fenómeno que tenemos verificado. Y agrego, esa es una crisis de representación, porque quedaron vacantes millones de votantes que ahora están mirando a esta figura. Ahora, ¿es posible, Eduardo, que en lo inmediato, en el corto plazo, vivamos una estructura de coaliciones distinta a la que estamos viendo ahora? Ahora tenés dos grandes, vos decís que Milei te mete la cuña ahí. Sí. ¿Es posible que se desarmen y se armen cosas nuevas? Bueno, eso es lo que yo estoy sosteniendo a través de hipótesis, ¿no es cierto? Se resuelve la crisis de la coalición opositora, como yo creía, que prevaleciendo la unidad para no perder, o nos dividimos y cada uno tiene una porción de votos y podemos competir. ¿Se resuelve esto antes en las PASO? Bueno, son todas cuestiones. Ahora, hago también una advertencia. Milei corre tranquilo, porque es confortable su posición. Además, ¿quién le hace la campaña? Nosotros, hablando de él. Yo quiero decir, ¿no es cierto?, que a mí me parece el personaje Milei nefasto, ¿no es cierto? Pero hablamos de él, le hacemos la campaña. Algún político en la trastienda se tomó un par de copas y dice, y bueno, nosotros también somos la casta, en verdad. O sea, le cae a la política una cuestión que la interpela, ¿no es cierto?, en el punto en que efectivamente es un estrato que vive del Estado cumpliendo una función que parece que la cumple mal. Ahora, vuelvo, se tienen que dar una serie de condiciones que a lo mejor felizmente no se le dan a Milei. Pero hay otro punto que yo quiero decir, quiero rescatarlo de Lozano, porque cuando él habla, él en cierta manera
está hablando también de algo que se vio mucho en la política europea de las últimas décadas. La cultura política argentina de los dos grandes partidos democráticos es progresista, porque estos dos grandes partidos se dividieron el trabajo. Los radicales los derechos civiles, ¿no es cierto? El peronismo los derechos laborales y sociales. Como yo digo, en cada uno de estos gobiernos hubo alguna redistribución. Ahora, ¿qué pasa? Uno puede decir en términos generales, trasladando al debate europeo, esta era la socialdemocracia argentina, que busca un equilibrio inteligente entre el Estado y el mercado. Ahora, ¿qué pasó en la sucesión? En realidad, como dicen muchos críticos, la socialdemocracia se entregó a los grandes intereses económicos y no pudo responder a la construcción de un programa político y de gobierno que equilibrara el Estado y el mercado. Y después de eso viene la derecha, y después de eso viene la ultraderecha. Déjenme que les cuente. Es un gran fracaso histórico de la fuerza progresista. Déjenme que les cuente de las coaliciones, que es el tema de que estamos en un contexto de conflictividad social en la Argentina, claro. En un contexto de desaceleración de la tasa de crecimiento. No vamos a crecer al 10 este año, ¿no? Y si crecimos al 10 sin distribución y tuvimos problemas, creciendo menos, sin distribución, los problemas existen. Es cómo reaccionen las diferentes coaliciones frente al conflicto social va a ser también... Déjame que te cuente algo sobre eso. Déjame que te cuente algo sobre eso, sobre cómo reaccionan las coaliciones. Hace un rato estuve hablando con alguien, digamos, muy relevante de Juntos por el Cambio, del PRO, ¿no? Y decía, si en esta no estamos convencidos de que tenemos con qué gobernar, es mejor que juguemos a perder. Esto es textual. Sí, hay una realidad, Edith, que ayer la tuvimos a María Eugenia Vidal, le comparto a nuestros invitados, y ella hablaba condenando aquellas expresiones de referentes como Patricia Bullrich, que parece que ya se están candidateando con ideas que no son reconocidas como de Juntos por el Cambio, sino más bien de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich habló básicamente de su propuesta, si fuese presidenta, dolarizar la economía, etcétera, pero más allá de lo que propuso, ella quiere ser candidata y lo está mostrando y no lo esconde. Los radicales tampoco están escondiendo que quieren ir con su propio candidato, con lo cual... Mi pregunta, Eduardo, es, ¿qué pasa si empieza a fracturarse y empiezan a levantar la mano muchos y dicen, yo quiero ir, yo no quiero la bendición de Mauricio Macri? O el propio Mauricio Macri dice, yo voy a hacer. Y entonces empieza la rebelión en la granja. Es lo que yo sostuve durante toda esta noche. Pero estos tienen chances de ir individualmente también. Hay una pulsión a fragmentar. A ver, tenemos un episodio anterior que es... la PASO. En la PASO van a tener chances todos y ahí se va a ver, ¿no es cierto? Lo que pasa que en la medida que los programas empiecen a ser divergentes, la gente no los suma. ¿Cómo sumar hoy a Gerardo Morales más Patricia Bullrich? ¿Cómo sumar hoy Facundo Manes más Mauricio Macri? Insumable, insumable, ¿no es cierto? ¿Cómo sumar hoy Cristina Kirchner más Alberto Fernández? No da la cuenta. No. Entonces, hay una pulsión a la fragmentación. Eso es así. Eso es la realidad. Que se resuelve con unas PASO para ganar. Vamos a ver. No se sabe si para gobernar. Por eso te digo, por supuesto. Pero además hay otra cuestión. Si aceptamos que la Argentina tiene problemas estructurales, ahí sí me parece la estrategia más inteligente que se piense que hay un escenario fragmentado para llegar, que el que gane la PASO la va a ganar con muy pocos votos propios y otros votos que ocasionalmente va a recolectar, que hay que armar un consenso político más amplio para aplicar la política que habrá que aplicar. Ahora hay un problema importante también, que yo creo que lo quiero señalar, no soy economista. Primero hay una relación de poder entre lo que podemos llamar el poder económico y los mercados y los gobiernos. Y hay una discusión en torno a qué es primero. ¿Primero es la distribución o primero es sanear la macroeconomía? Porque acá tenemos un problema. ¿Por qué? Es una discusión falsa. Pero espera, vamos a ver si siempre es falsa. Hay distribución. Bueno, pero es la discusión central del Frente de Todos. Con 60% de inflación, con 60% de inflación proyectada,
hay evidencia internacional que hasta 20% creces, con 60% No, por supuesto. no creces. Entonces, ¿por qué no creces? El principal mecanismo distributivo es la inflación. Pero por eso digo, pero digamos, no creces el porque no mecanismo de redistribución regresiva del ingreso, que amplió la desigualdad en la Argentina en el contexto de crecimiento, es la persistencia de la inflación en un contexto de ajuste fiscal. Pero ahí tenés, ¿cómo hacer redistribución sin moneda? ¿Cómo hacer redistribución sin moneda? ¿Y cómo tenés moneda si no arreglás el desajuste macro? De manejo de divisas. Argentina ha dilapidado 30.000 millones de dólares de saldo comercial favorable. Nosotros no hemos cuidado los dólares que necesitábamos para gobernar. Hemos debilitado nuestra capacidad de negociación frente al Fondo Monetario Internacional. Claudio, esa fue la discusión de hoy con... Perdón, Eduardo. Pero Néstor Kirchner los cuidó. Es un proceso... Déjennos que manejemos el programa. Déjennos que manejemos el programa desde acá. Esa fue la discusión, la conversación de hoy con Grabois en el Congreso, donde él decía tener información de dónde se fueron los dólares de la deuda. No. Lo que pasa es que allí... Los que fuimos integramos un comité de acreedores de la deuda interna, es un conjunto múltiple de organizaciones y fuerzas políticas que tuvimos una entrevista con la bicameral de seguimiento de la deuda que de alguna manera debería funcionar, aunque no funciona en el Parlamento Nacional. Y que teóricamente es la que debería trabajar en el marco del proyecto que está planteado y que se va a discutir creo que en el día de mañana, de constituir un fondo con el aporte de aquellos que fugaron divisas evadiendo las normas tributarias vigentes. Ahora, por lo que entendí, Grabois dice que los senadores tienen la información de quiénes son. El Banco Central se lo ha dado a la Comisión, pero esa es información que está encriptada y que no puede ser dada porque rige el secreto fiscal, bursátil Creo que lo tenemos a Grabois ahora para financiero, más allá de los trascendidos que puedan haber aparecido y que todos de alguna manera ¿por qué conocemos. Lo reclama entonces si No, hay una situación hay legal? un segundo proyecto que también está en el Senado, que lo que hace es darle facultades investigativas a la Comisión y que le, elimina el secreto bursátil, financiero y fiscal a los efectos de la investigación. Entonces, el reclamo que se hizo allí es que si eso no ocurre, si no se elimina el secreto, lo voy a poner en un dato muy concreto que ya lo planteó la Oficina Anticorrupción en la presentación de la querella que se hizo. La Oficina Anticorrupción muestra que hay en mayo del 2018, antes de que se haga el acuerdo con el fondo y de que ingrese el dinero, hay 45.000 millones de dólares en pesos en Levax, de inversores que estaban en pesos y que no podían salir porque no había dólares en la Argentina para salir. Los 45.000 millones de dólares que entraron del fondo fueron el mecanismo de salida de esa renta en pesos que se transformó en dólares. En realidad, lo que pidió la Oficina Anticorrupción es, quiero saber quiénes son Tengo los que una pregunta tenían acá. estos inversores, por entendido. tienen que ver con los que endeudaron, Claudio, o tienen que ver con los que fugaron, hay asociación ilícita. ¿Me dejas hacerte una pregunta? Porque eso es clave, lo de la asociación ilícita. ¿Puede haber habido negligencia? ¿Funcionarios negligentes? Sí, claro. Que no se dieron cuenta que estaban propiciando justamente que algún sector concentrado se llevara las divisas. De los divisas. funcionarios de aquel momento, que en general tienen un frondoso prontuario pasando por las principales instituciones del sistema financiero argentino, es difícil pensar que no sabían lo que estaba ocurriendo. Podrá haber alguno por allí, pero te diría que en los principales cargos había gente que venía de las principales instituciones financieras privadas de la Argentina. Déjame que le pregunte algo. Lo que pasaba lo sabían sin ningún tipo de duda. Déjame que le pregunte algo a Leandro que tiene que ver con esto. Habiendo estado vos en el sector del gobierno que votó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿le ves viabilidad a este tipo de proyectos de revisión y por un lado de revisión de la deuda y por otro lado de constitución de un fondo donde los ricos pongan para pagar la deuda? Los ricos que tienen plata fugada sin declarar, ¿no? Además, con lo cual también estamos hablando de un delito. Son dos cosas distintas. O sea, yo creo que la Argentina no tenía condiciones para afrontar un default y que el acuerdo con el fondo era un acuerdo que se había obtenido en el marco de negociaciones muy duras, donde la Argentina primero había negociado con acreedores privados y después había negociado
con el cronograma delirante de Macri que complicaba muchísimo las cosas, porque había que pagar 19.500 millones de dólares este año y otros 19.000 el año que viene, sin reservas en el central, por una guerra, bueno, con todas las cosas que ya sabemos, la pandemia, etc. Ahora, dicho lo cual, uno cree que la Argentina, digamos, tenía que acordar con el fondo porque si no se provocaba un colapso social, lo que no significa que a partir de, entre otras cosas, los logros obtenidos por ese acuerdo que permiten tener 4 años y medio de gracia, o sea, donde no vamos a tener que pagar, haya que pensar mecanismos para que los sectores que se beneficiaron, entre otras cosas, con la timba financiera puedan aportar parte de esos recursos a pagar la deuda. El problema y la complejidad que esto tiene es que el macrismo fue tan perverso que este proceso de fuga de capitales y de endeudamiento delirante lo hizo legal. Yo les quiero hacer a los dos una pregunta, porque quiero recolectar esto que no es menor, que traía a la mesa Eduardo Fidanza, como un collage de cosas que uno escucha. La realidad es que las campañas y la política se financia también con inversores privados. Este tipo de iniciativas o este tipo de banderas no son muy afines a lo que, entre comillas, el mercado suele apoyar. Digo entre comillas porque todo está en debate. Pero ¿qué puede llegar a suceder si el mercado empieza a leer en esta posibilidad de reelección de Alberto o una posible candidatura de Cristina, una necesidad de huir del apoyo político a este gobierno e ir a apoyar otras banderas más pro mercado? Porque este tipo de inquietudes que se están debatiendo no son pro mercado. No importa si está bien o mal, digo concretamente. Sí, pero no, ¿Tienen miedo, por ejemplo, a que pueda haber que se acelere una devaluación? Porque cuando eso ocurrió, y le pasó al gobierno anterior, que era pro mercado, pero cuando eso sucedió, cuando tomaron medidas que al mercado no le gustó, el capital se fugó, tuvimos un salto de tipo de cambio y la inflación empezó a acelerarse. Pero ahora la base de inflación está más alta. Claro. Bueno, varias cosas ahí. Primero, buena parte de las cosas que estamos diciendo acá las recomienda el Fondo Monetario Internacional. Digamos, cuando hay una situación de esta naturaleza, el fondo le recomienda a los estados nacionales que busquen de estos sectores los recursos para hacerse de los recursos necesarios para poder pagar una deuda, en primer lugar. En segundo lugar, la opinión de los mercados es muy importante, pero en la Argentina tenemos una democracia donde el sujeto que participa y legitima las decisiones es la gente. Yo entiendo que los mercados pueden votar todos los días con decisiones de inversión, haciendo lockout o generando corridas cambiarias. Esos son mecanismos de presión que la democracia, entre otras cosas, tiene que revisar para no caer en procesos de deslegitimación social. Nosotros no creemos en los mercados autorregulados y mucho menos creemos que los mercados tienen que tomar decisiones públicas. En todo caso, creemos que los estados tienen que generar condiciones para que los mercados puedan ganar dinero, más si crean empleo y generan prosperidad, pero de ninguna manera podemos permitir una suerte de autoritarismo de mercado. Fíjate vos qué paradójico. La República se constituye como sistema político a partir de una necesidad, que era ponerle límite al poder del clero, al poder de la nobleza, al poder político de ese momento, de la corona, ¿no es cierto? Bueno, hoy el poder que amenaza a la democracia es el poder económico, pero la amenaza desde un lugar diferente. La amenaza desde la incapacidad, por ejemplo, de generar condiciones de desarrollo y de sustentabilidad. La amenaza cuando te preda el medio ambiente, por ejemplo, y cuando en aras de la necesidad de acumular es capaz de imaginarse una sociedad donde todo es posible de ser consumido y donde no hay límites para ningún tipo de norma. Bueno, esa discusión es la que explica lo que habíamos empezado a discutir al principio del programa. Bueno, efectivamente, ¿quién le presta atención? La entrega de la socialdemocracia de la que hablaba él es la respuesta que dabas vos. Sí. Si vos efectivamente convalidás ese tipo de presiones, en la práctica le estás restando al sistema institucional la capacidad de gobernar en otra dirección. Claro. En realidad que aparezca alguien diga que por la desestabilización cambiaria vos tenés que permitir que los evasores no paguen, es un problema. Porque en realidad el proyecto está planteando los evasores. Lo está planteando todos. Que de hecho yo sí creo que ahí hay un problema en el proyecto, porque efectivamente, tanto por el blanqueo que hizo Macri antes en su gestión, como por que aparte no fue un blanqueo cualquiera, sino que era un blanqueo permitiendo dejar el dinero en el exterior. Y que además se hizo apretado por el conjunto del sistema financiero internacional, que estaba buscando cortar las patas del dinero negro, fundamentalmente en el marco europeo. Ahí hubo un gran proceso de blanqueo, donde solamente quedaron algunas guaridas. Quedó Estados Unidos, quedó Gran Bretaña y quedaron los paraísos fiscales. El resto prácticamente se desarmó
Y en realidad, digamos, vamos a encontrarnos en la búsqueda de los que fugaron con muchos que sí declararon. Lo que sí pasa es que esos que declararon no pagaron en relación a la renta financiera espectacular que obtuvieron, porque la tenían exenta. La musiquita, Claudio, quiere decir que tenemos que ir a una pausa. Te agradecemos mucho que nos hayas visitado. Nosotros volvemos después del corte. Y seguimos en Para que sepas con todo el debate caliente de la política, pero mientras hay declaraciones polémicas y que también despertaron críticas aquí de Alberto Fernández, la primera dama también hace sus expresiones públicas. Ahí con el bebé en brazos, Fabiola Yáñez apoyó la extensión de las licencias por paternidad. ¿Sí? Un tema que la semana pasada se había hablado mucho. Y este es el punto central de nuestra encuesta del día, porque queremos que seas partícipe de nuestro programa. En Para que sepas, siempre colocamos en las redes de A24 una encuesta para que vos votes y des tu opinión. Entonces ahora vamos a la encuesta del día, porque es un tema que trasciende a la política. La realidad es que el tema de las licencias de paternidad siempre ha sido un tema de debate. Fabiola Yáñez salió a apoyar que se extiendan las licencias por paternidad. ¿Estás de acuerdo por sí o por no? Te invitamos con Eddie a que votes y seas parte de este programa y le damos la pelota al invitado, como siempre decimos, Leandro. Que si dice que no, estamos en un problemón porque es proyecto del oficialismo. No, sí, claro, por supuesto. Todo lo que tienda a la paridad de género. Ver, vamos votando sí y ahora nos explica el porqué del voto. ¡Epa! Mira, el 70% no quiere extender... Bueno, viste cómo es Twitter, ¿no? Pero bueno, es una... Pero votó por sí. Perdón. Espera, Eduardo, ¿qué pensás? Hay que aclarar. A ver, dale. Si somos malos... Puede ser que no sea representativa. Esto se responde según la posición que la gente tenga respecto al presidente y su esposa. Entonces, esto posiblemente refleja una cosa interesante, que hay un 30% que apoya las mociones de la esposa del presidente. Pero no está en juego el tema específico. La gente no lo ve objetivo. La gente dice, la mayoría era no en este caso. Propone A que yo rechazo todo lo que A proponga. Por encima de la primera persona, porque toda madre sabe que cuando tiene la posibilidad de tener un padre que acompañe siempre es más fácil, ¿no? Entonces, va por encima del derecho individual cuando se coloca la política. No importa más lo que se dice, importa solo quién lo dice. Algo en lógica que se llama falacia ad hominem. Quiere decir que si una idea, un argumento, una propuesta proviene de alguien al que yo descalifico, la propuesta queda descalificada. Y lamentablemente muchas veces se procede así. Entonces a lo mejor la esposa del presidente propone el amor y la unidad y la gente dice, no me gusta Alberto, no me gusta su esposa y no me gusta el amor. Bueno, esas son las implicaciones que arrojan las encuestas. Por eso, atención que nos movamos, ¿no es cierto?, mirando encuestas, porque ahí hay una clase. De todos modos, por ahí le falta un poquito de difusión. ABC del proyecto, cortito. Sí, igual muy interesante lo que está diciendo Fianza y además conecta con el tema de la emocionalidad y la racionalidad en política. Nosotros solemos pensar que la racionalidad es lo que prima y muchas veces no, son las emociones las que llevan a tomar determinada posición. Bueno, el ABC es sencillo, digamos, ¿no es cierto? Primero es el reconocimiento, digamos, del rol del padre en la familia y además distribuir las tareas de cuidado. Me parece que también tiene que ver con una serie de objetivos que nos propusimos, ¿no es cierto? Que es avanzar sobre los derechos y, entre otros, digamos, el tema de la paridad de género me parece que también se construye con este tipo de medidas, ¿no? Con todo lo que eso implica. Bueno, está bueno porque vamos analizando también cómo leer algunas encuestas. Yo te juro, Eddie, juraba que la mayoría iba a decir que apoyaba esta moción, porque la verdad es que incluso envalentona también a aquellas mujeres que necesitan volver a trabajar más pronto, de manera más rápida. Entonces, tener a alguien, un compañero, la que la tiene, ¿no? La posibilidad de poder compartir esa situación, me parecía lógico. Bueno, por primera vez me equivoco en mi percepción. Twitter suele ser el territorio de la furia pura, ¿no? Sí, bueno, pero en estas cuestiones también, Dari, ¿qué decías? Digo que en casi todo el mundo, la verdad que está mucho más desarrollado. Ni hablar Europa y hemisferio norte es realmente muy atrasado en ese. En muchas cosas la legislación argentina es de avanzada en un montón de cuestiones civiles, pero el tema de licencia de paternidad es insólito, la verdad. Bueno, situaciones que se tienen que seguir discutiendo. Nosotros tenemos ahora una brevísima pausa y enseguida volvemos porque tenemos mucho más para que sepas y vamos a volver a poner esa tapa, porque la tapa de PQS del día dio que hablar mucho en redes sociales hasta ahora. Esperando milagros.
Puede ser que te acuerdes de cuando esperando un milagro. Puede ser que te acuerdes de cuando prometías no cambiar las ideas. Y ponele play, ¿no? Ahí estaba el presidente mirando a ese fulgor que viene de algún lado, esperando el milagro de la reelección. Me encanta esta música, me pone cachonda. Bueno, a mí no, pero al presidente le gusta Lito Nebbia, ¿o no? Sí. Leandro, ¿le gusta? ¿Son Sí, amigos? Teníamos incluso fotos ahí del presidente, varias tomas de fotos del presidente con Lito Nebbia, con Jorge Argüello, una había, el embajador en Estados Unidos. Pero bueno, esa fue la etapa de PQS de hoy. Alberto 2023, esperando el milagro, relanzó su reelección desde Europa. ¿Y cuáles son las diferencias entre un gesto de autoridad y un shock de expectativa y de esperanza? Bueno, hablando de shock, el shock también viene por el lado de las estadísticas y estamos en el medio de lo que consideramos, Edi, puede ser una semana que puede marcar un antes y un después, no solo porque mañana se va a conocer el dato de inflación del INDEC, sino también por la manifestación multitudinaria que empezó en el interior del país y que está en las rutas andando hasta llegar a la ciudad de Buenos Aires. Son 3 días de manifestación en donde se está proclamando una bandera, la bandera que tiene que ver con la recomposición del salario y con el empleo digno. No estamos viendo banderas que pidan en principio más programas sociales, sino que de la asistencia se mute a la posibilidad de tener un empleo. De esa manifestación hoy escuchaba cómo se tiraban de un lado y del otro, qué pasa con el empleo, quién está ganando y quién no. Vamos a los números del INDEC, vamos al número del día. Ayer la estadística del INDEC, que da a conocer el organismo público, versaba justamente sobre cómo estaba la situación del salario. ¿Hubo o no de alguna manera una recompensa para aquellos que tienen la posibilidad de tener una paritaria? Acá hicimos una encuesta en PQS sobre la expectativa, pero esto es el primer trimestre. Y vos fijate que cuando vos tomás el primer trimestre, el empleo informal, lo que obtuvo versus la inflación, te da en realidad una caída de 5,4 puntos. Esto es el ingreso. ¿Sí? De ingresos, de salarios para el sector informal, aquel que no tiene la posibilidad de estar representado por un gremio, que cada vez son menos los representados por gremios en Argentina. Gran problema que tenemos también. El empleo formal privado también tuvo una caída. Aquellos que tuvieron, por ejemplo, una paritaria y que dicen, pero ¿por qué yo siento que no me da el bolsillo? Claro, porque el bolsillo no se estiró lo suficiente como para ganarle a la inflación. Insisto, primer trimestre del año, esto es la cuenta a marzo, la da a conocer el INDEC, y sobre eso también tomamos la comparación con esta misma estadística que ya se conoció de inflación. O sea que 1,5% abajo. El más débil de los débiles siempre pierde más. Y según el INDEC, se puede poner en debate, porque sé que hay mucha gente que dice yo soy empleado público y apenas me alcanza para cubrir mis necesidades básicas. El empleo público, sin embargo, en igual periodo, primer trimestre del año, tuvo 2 puntos porcentuales por encima. Son las primeras paritarias que se cierran, tal vez se explica por esa lógica. En lo concreto, según la mirada del INDEC, cuando vos también tomás de punta a punta en el último año, el empleo público fue de los que, entre comillas, más han ganado, y el empleo privado estuvo ahí también peleándole a la inflación. Sin embargo, cuando vos tomás los últimos 12 meses, e insisto, me paro en marzo, los más perjudicados en su salario, en sus ingresos, fueron los representantes del empleo informal, el empleado en negro, que tuvo una caída de 13,5% en su capacidad adquisitiva, en sus ingresos. Sus ingresos estuvieron un 13,5% abajo comparado a la inflación. Acá está el núcleo de la manifestación de estos días. Cuando estamos escuchando empleo genuino o estamos escuchando paritarias que tienen que reabrirse o se pactan a 6 meses, es porque tenés un problema. Ahora, cuando no hay paritaria, el problema es más grave. Cuando vos tenés el sector que más crece, es el sector informal, y acá también voy a colocar el debate de los autónomos y monotributistas, muchos de ellos trabajando para empresas pero no representados o afiliados a ningún gremio. Están fuera de convenio, entonces no tienen representación. Entran dentro también de los que más han perdido. Quiero tirarle la pelota a Leandro para ver si hay una mirada del gobierno sobre estas situaciones. Estadística pública es la estadística del INDEC. Sí, claro. Bueno, los bonos que se anunciaron la semana pasada es política de ingresos para esos sectores, que es como una suerte de neo-IFE, ¿no? Y un IFE chico. Claro, es una innovación, porque la verdad es que cuesta mucho llegarle al estado del sector del trabajo informal. La pregunta es por qué hay tanto trabajo informal. Bueno, por tantos años de políticas neoliberales de desindustrialización. Cuando cambia la matriz productiva, cambia la matriz social.
Entonces, la Argentina vivió por lo menos 3 oleadas de desindustrialización. La dictadura militar, los 90 y el macrismo. Cierran pymes en 5 minutos, tardan 5 años en volverse a abrir. Por eso es tan importante la defensa del empleo y lo que se hizo durante la pandemia, para evitar que cierren empresas. Porque cuando cierran las empresas después cuesta muchísimo recomponer todo el entramado productivo. Y hubo un crecimiento del empleo negro. Eduardo, sobre esta lectura, que es una lectura de números de ingresos, ¿cómo se replica esto en ese enojo del que mencionabas anteriormente? Hay un enojo que se capitaliza con un Milei, hay un enojo que se capitaliza por ahí por otros sectores, no sé cómo está la izquierda hoy, pero ¿cómo juega esto en la política? No, juega tal cual lo imaginamos o lo pensamos. Juega incrementando la insatisfacción, la desilusión. Hay una cosa importante. Nosotros, como otras consultoras, tenemos una medición de expectativas. Si la situación económica va a mejorar, va a seguir igual o va a empeorar de aquí a un año. En general, la gente, en estas situaciones, en la estimación de aquí a un año, suele ser pesimista. Pero ¿dónde la gente era optimista? De acá a 3 años, bueno, empezamos a tener evidencia que el pesimismo ya se extiende de acá a 3 años. Ahora eso, a mi juicio, también es una oportunidad. La conclusión que yo voy sacando de las investigaciones que hacemos es que la gente es consciente del sufrimiento porque lo está padeciendo, claro. A la vez es consciente de que ese sufrimiento va a continuar. El problema es que no le encuentra sentido al sufrimiento, ¿no es cierto? ¿Y por qué la oportunidad? ¿Para quién sería la oportunidad? No, la oportunidad... Miren, los liderazgos políticos, decía Max Weber, el sociólogo, son una evolución de los liderazgos religiosos. ¿Qué hace el líder religioso? Y otorgarle sentido al sufrimiento y acompañarlo. El ejemplo es Moisés. Bueno, aquí hay el tema de que la gente estaría dispuesta a, digamos, seguir padeciendo si tuviera la esperanza en una propuesta política que los hiciera salir de esa situación, que los hiciera concluir. Y eso es lo que creo que la gente no está viendo, pero no es que nadie espera la solución para mañana. La esperan en un tiempo y la esperan como una propuesta. El problema es que la propuesta que mucha gente está mirando es totalmente falaz, ¿no es cierto? Que es la que hablaste tanto, sí, claro, haciéndole propaganda a Milei. No, sí, por eso no. Lo voy a mencionar como el libertario. Leandro, no lo voy a... Ahora, para responder a esa la cita. Baja expectativa, para vos. En cuanto esté el número de inflación, el cristinismo va a salir a pedir más IFE. El demagogo moderno es descendiente. No sé qué querés que te diga. No, digo que Martín Guzmán dijo que este no es para todos y es... solo por una vez. No, a ver, y van a salir a pedir otro IFE que incluya el sector privado también. Mirá, en esto yo no hago distinción. Todos entendemos, todos los sectores del Frente de Todos, entendemos que hay que recomponer ingresos, que la desigualdad es un problema para la democracia, no es solamente un problema estadístico. Cuando hay más desigualdad, las sociedades son más infelices, hay más resentimiento y hay más cuestionamiento sobre el sistema institucional. Ojo con esto, ¿no? Entonces es un tema. Y es un tema para el presidente, para Cristina. Después los instrumentos hay que ver. Digamos, yo está claro que creo que el Estado tiene que estar. Yo no sé si te lo decía en el corte o al aire, pero la verdad que todo el Estado social que armó Cristina se reforzó durante el gobierno de Alberto como consecuencia de la crisis de la pandemia. Es más, creamos programas que no existían, la tarjeta alimentar, reforzamos la UH, reforzamos el Progresar, todo lo que se llama distribución secundaria del ingreso. El problema es la distribución primaria, que es el empleo. O sea, el empleo y el salario. ¿Cómo se reconstruye el empleo y el salario de calidad? Bueno, con un proyecto de desarrollo. Y eso implica asociar el Estado, el mercado, la sociedad civil, la ciencia y la tecnología, pensar la forma que la Argentina le va a vender cosas al mundo, bienes, servicios, de qué manera vamos a lograr que a partir del ciclo virtuoso del crecimiento económico podamos transformar eso en desarrollo. Ese es el debate que estamos dando ahora. Para eso la ley, por ejemplo, de electromovilidad que se va a tratar en el Congreso, para eso la ley que tratamos de cannabis medicinal, para eso la ley de hidrocarburos, para eso la idea de repensar la matriz económica y productiva, para eso 2.2 del Producto Bruto Interno en obras de infraestructura.
Bueno, son programas que van en esa Leandro, dirección. Está bueno este debate. Te vamos a seguir. ¡Epa! ¡Qué puño! No, si está querés, bueno. firme el muchacho, firme. Gestos de autoridad, son Te lo gestos dije. de autoridad. Te faltó lo que diría Mirta, carajo, mierda. Ay, perdón. Bueno, te agradecemos que hayas participado. Estás siempre invitado. Leandro. La verdad que está bueno tener interlocutores del Les oficialismo. quiero decir una cosa. ¿Tienen a un número 1 de las ciencias sociales No, acá? estamos tomando clases. De verdad, hoy. tienen un número. A mí me sorprende. Sí. No, escribe poco, Es un número publica 1, sí. poco, todo lo que publica es conciso. Yo Es escribo uno de donde los escribe tipos más el señor respetados. Zunino, en perfil. Es el No, número de 1, verdad, Eduardo. Te agradezco, pero además te voy a decir una cosa más para cerrar. Yo te escuché decir en un momento de apasionamiento, esto es la democracia contra el poder económico, pero la clave está en lo último que dijiste, mucho más matizado, porque un país como la Argentina va a vivir en el capitalismo que hay y necesita inversiones, necesita desarrollo, necesita exportaciones. Y esta es la verdad de la cuestión. Los políticos se pelean, pero la cuestión estructural de la Argentina está pendiente. Así que necesitamos mayor consenso y menos fragmentación. Eduardo, gracias por venir. No, al contrario, Gran maestro gracias. de sociólogo, se nos has dado una clase también para muchos que tratamos de entender qué se debate cuando se debate, por ejemplo, candidatos disruptivos como Milei. Gracias, Leandro, nuevamente. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos concluyendo sobre nuestro final del programa, Eddie, pero hay información caliente del ámbito judicial que la trae Martín Angulo. Bueno, para repetir lo que decíamos al principio, mañana es un día clave en la justicia, pero también en la política. La Corte Suprema encabeza en la ciudad de Rosario un encuentro de jueces federales para discutir el narcotráfico. 130 jueces de todo el país van a estar en Rosario para hablar sobre cómo combatir el narcotráfico, pero sobre todo por la presencia de la Corte, del Procurador Casal, de integrantes del Consejo de la Magistratura y de jueces de todo el país para dar un gesto de lo que está ocurriendo en la ciudad de Rosario con el narcotráfico. Muy bien, y una perlita de Dari Mizrahi. Argentina, planteo como interrogante, que hace 2 meses, 3 meses, iba a abrirle la puerta a Rusia de América Latina. ¿Va terminando de abrirle la puerta a Estados Unidos de América Latina? Epa. Porque el mes que viene es la Cumbre de las Américas y se están bajando todos. Se baja López Obrador No me de digas. México, ya dice que no va. Luis Arce de Bolivia dice que no va. Jair Bolsonaro extraoficialmente está diciendo que tampoco va. Alberto Fernández dice, sí, yo voy a ir. La Cumbre de las Américas que se hace en Estados Unidos, en Los Ángeles, el mes que viene, que debería nuclear a todos los países de América, de todo el continente, y que justamente la razón por la que no van ni Arce ni López Obrador tiene que ver con una represalia a la decisión de Estados Unidos de decir no invito ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Venezuela porque no respetan la Carta Democrática. En ese contexto, Alberto Fernández dijo hoy, ratificó, yo voy a ir. Deberían invitarlos, deberían invitar a Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero yo voy a ir. Con lo cual, va a terminar siendo uno de los mejores alumnos de Estados Unidos. Bueno, tenemos al Fondo Monetario en el medio, no creo que esté la cosa Al como Fondo para hacerle Monetario ese en el desaire, medio, ¿no? tenemos a la vicepresidenta que es pro-China Sí. en cuanto al capitalismo chino es el más eficiente. Tenemos un poco de todo. En el gobierno nacional están los de un lado, están los del otro. ¿Qué sé yo? A mí qué me lío. gustaría despedirme con esa música que ¿vos te querés? gusta a vos. Bueno. Yo creo que al final tenemos que poner Esperando esa el milagro. música Poné la melosa. tapa también, que hubo que y ponerle nos vamos con corona la al tapa. presidente. Y a los chicos también, ponchámelos porque yo los vi disfrutar mucho de esa música bailando, melosa. sí, los vi bailando. Otra así, música en el corte también te se fue. meneabas Sí, vos un sí. poquito, Dari. Gracias, equipo. Gracias por haber participado, no hay por quien toda la ponga play. información. La va cantando él porque tenemos un No problemita. No importa, pasan Perdimos el cosas. dedo, el único dedo que nos quedaba en producción lo perdimos y no podemos poner play. Te lo doy acá, mirá. Bien, listo. Eddie, Hasta nos vemos mañana. Chau, Quédense que chau. viene Viviana Canosa. Chao.